He renacido. Xiao Dingyi, en esta vida. Te haré pagar con sangre la deuda de sangre. Señorita, ahora debes sentir un calor insoportable. Lo que te dieron es la medicina secreta del oeste, rocío del ascenso inmortal. Con solo un encuentro con un hombre, quedarás embarazada. Incluso si tomas medicina abortiva, no servirá. En la vida pasada, Xiao Dingyi me drogó. Mandó a alguien a violar mi honor, justificando así que su amante entrara. En esta vida, el cielo me hizo despertar antes de ser deshonrada. Dos simples bandidos buscan la muerte. Ridículo. En la vida pasada, solo porque Xiao Dingyi dijo que no le gustaban mujeres violentas, nunca mostré ni pizca de habilidad marcial. El efecto del rocío del ascenso inmortal es fuerte. Debo encontrar rápido un hombre limpio. Este carruaje, único en toda Luojin. Dentro viaja el hijo único de la gran princesa, el futuro nuevo soberano. El príncipe heredero Gao Yan, Quyen. Quyen nació prematuro. Los médicos imperiales dictaminaron que no viviría más allá de los 30. Aunque su vida es corta, al menos es limpio. Él será. ¿Quién se atreve a bloquear el camino? ¿Eres tú, primo? Soy de la residencia del Duque Wei. Estoy envenenado. ¿Puedo subir a tu carruaje? El tío de Quyen es el esposo de mi tía. Nuestras familias están emparentadas. El seguro me ayudará. ¿Cómo quieres que te ayude? Princesa, hacer esto no es un poco inapropiado. Para este tipo de asuntos, sería mejor buscar al general Xiao. Enviaré a alguien a tu residencia para informar al general Xiao. No hay tiempo. Él no está en la capital. Por favor, ayúdame, primo. ¿Qué ruido es ese ahí dentro? No, el príncipe heredero está en peligro. Princesa, ahora necesitas entender exactamente qué estás haciendo y quién eres realmente. Y. Saber qué tipo de consecuencias tendrás que asumir. Estoy completamente consciente. Quyen. De niños, incluso jugamos juntos. Si te portas bien y me obedeces, te daré todo lo que quieras. Mi espalda depende por completo de este príncipe heredero, que según parece no le queda mucho tiempo de vida, para que cargue con la responsabilidad. Este desgraciado no es tan débil como dicen los rumores. Lo de anoche fue una emergencia. Si te ofendí de alguna manera, te pido disculpas, príncipe heredero. Príncipe heredero, si no me equivoco, anoche la princesa me llamó, primo. Yo. ¿Qué pasa? ¿Ya me usaste y ahora pretendes olvidarlo? Anoche fue una situación forzada. Príncipe, primo, por favor, ten piedad de mí.
En has sido débil y enfermizo desde niño. Anoche, tú mancillaste mi pureza. Hasta hoy. En no se ha casado. ¿Cómo voy a explicarle esto? ¿A mi futura esposa? Por tu gran favor, príncipe heredero, si en el futuro necesitas algo. Waifu hará todo lo posible por ayudarte. Solo que... ¿podrías no decirle a nadie lo que pasó anoche? Tranquilo. Mi pureza es pura. Y la tuya también lo es. ¿Para qué tomas eso? No puedo creer que, después de 2 años de matrimonio con el general Xiao, Resulta que... aún eres virgen. Condesa, ¿tu promesa de antes cuenta? ¿Realmente? ¿Puedo pedir lo que sea? Este príncipe Gao Yang es tan inocente. ¿Cree las palabras dichas en la cama? Por supuesto que sí. Tranquila, Afu, algún día serás mía. Afu, ¿qué haces aquí? Tu suegra dijo que... ¿Estuviste en el templo ayer? ¿Pasó algo? Anoche, mi suegra puso drogas en mi cena. Y me tiró al templo, intentando manchar mi honor. ¿Qué? Pero es tu suegra. Fue idea de Xiao Dingyi. ¿Tu marido? ¿Se quiere poner los cuernos? Pero, ¿cómo lo sabes? Lo de renacer no se puede contar. Lo oí de la señora Zan y la abuela San. ¡Qué maldad! Vamos, contémosle al duque. No, mi venganza. La haré yo misma. Están dentro, síganme. ¡Ay, cielos! ¡Qué desgracia familiar! ¿Cómo le explico a mi hijo? Esta vieja sabe actuar. Ese bandido y esa mujer. Es Quyen, siempre metiéndose. ¿La mujer de ahí es la condesa Yongan? El general Xiao es tan bueno, y ella sale. ¿A ver a otro? Una condesa, aunque sea infiel. ¿Vendría a un lugar tan ruin? Esto no debe salir. Por favor, hoy. No digan nada. Suegra, ¿por qué llora? ¿Qué pasó? ¿No es la condesa Yongan? ¿Quién estará dentro entonces? Saludos, condesa. Parece que fue un malentendido. ¿Qué? ¿Entonces no eras tú? Suegra, pareces decepcionada. ¿Acaso querías que fuera yo? Así que este drama lo armó la señora Zhang. ¡Qué audacia la de Zhang! ¡Qué vergüenza! Yo soy una mujer tradicional. ¿Esto no es la niñera San de la suegra? Señora Xiao, su sirvienta. ¿A esta edad y aún divirtiéndose? Fue un error, aunque no fueras tú. Como ama de la mansión, salir de noche. ¿Cómo lo explicas? Esto es arruinar mi reputación a toda costa. Mi hijo lleva años luchando en el campo de batalla. Waifu, tú, en cambio, no has guardado la castidad. ¿Cómo puedes hacerle esto? ¿Quién acusa públicamente a su nuera? ¿De adulterio sin pruebas? Esta Zhang claramente quiere calumniar a la princesa. Va, vieja maldita, carroña podrida. Veo que hoy estás decidida a echarle esta mierda encima de mi Afu, ¿verdad? ¿Es eso lo que quieres? Vamos, vamos, ¿qué otras tetas sucias tienes? Sácalas todas, abuela. Hoy esta abuela te va a dar una buena lección. Sigi, realmente eres mi voz. Esta es la hija del general Zubiao, Zhu Sigi. Si provocas su temperamento feroz, Zhang no saldrá bien parada. ¿No crees? Haré que mi hijo te arreste. ¡Qué risa! Mi padre es el marqués leal Zubiao de la corte. Xiao Dingyi es solo un oficial militar de 4º rango. ¿Arrestarme a mí? ¿Se atreve? Vieja maldita. Realmente no conoces tu lugar. Hablando tonterías. Creo que, si no te enviamos a fertilizar la tierra, sería una lástima.
Tú. Esta señorita Zhu. Señoras, hoy hemos hecho el ridículo. Hoy mi suegra ha hablado sin cordura. Quizás por preocuparse por su nuera. Por favor, disolvámonos. Señora Xiao, usted ha malinterpretado a la princesa Yongan. Vuelva y discúlpese bien. Usted, señora Xiao. La princesa Yongan es primero una princesa, y luego su nuera. En el futuro, mida sus palabras. Tú. Por favor, compórtese. Tú. No he terminado con ustedes. Princesa, finalmente has regresado. En la vida pasada. Huamei, después de mi desgracia, se metió en la cama de Xiao Dingyi. Ahora parece que, y con este atuendo, ni siquiera se diferencia de su señora. Huamei, ve a la tesorería a buscarte nuevo. El general y la señora Xiao han ido demasiado lejos. Jian Yu murió por mí en la vida pasada. En esta vida no dejaré que le pase nada. Jian Yu, ¿aún tienes los gusanos que criabas antes? ¿A la princesa no le gustaba que su sierva criara esas cosas? Incluso decía que esas cosas eran malvadas. Antes era demasiado rígida. Si algo es malvado o no. Depende de quién lo use. Excelente. Princesa, esta sirvienta ya tiene las manos que pican por hacer algo. Esta Huamei es una inquieta. Ponle un gusano de hechicería en su cuerpo, para vigilar sus movimientos en todo momento. Pero princesa, si ya sabes que es una inquieta, ¿por qué no la eliminas directamente? Dejarla en la mansión. Seguro que causará problemas. Temo que no cause problemas. Después de este asunto, definitivamente me divorciaré de Xiao Dingyi. En esto, necesito que Huamei agite las aguas. Señora, la anciana señora tiene dolor de cabeza. Te llama a Songehol para que le sirvas la medicina. Princesa, ¿debemos echarla? No es necesario. Saca mi traje de princesa. Hoy me hizo enfurecer hasta la mitad de la muerte. Tengo un fuerte dolor de cabeza. Wei-Fu, la anciana señora te llama a servir la medicina. ¿Llegas tan tarde? Sin ningún tipo de normas. Tú eres sirviente, yo soy la dueña. ¿Quién te enseñó estas normas? ¿Te atreves a hablarme así? Alto. Wei-Fu, ¿no vas a hacer que tu gente pare? Muy bien, Wei-Fu. Ahora eres cada vez más descarada. Esta mañana ya me hiciste enfurecer y ahora incluso abofeteas a mi sirviente. Mi suegra realmente convierte lo negro en blanco. ¿Para qué mi suegra se alegre? Denuncia. ¿Denunciar qué? Es solo un pequeño malentendido. ¿Acaso quieres enfrentarte a tu suegra en la corte, verdad? Wei-Fu, este vestido tuyo, creo haberlo visto. La anciana señora de la familia Zhu también lo usó. Zhang es codiciosa, siempre que ve que uso cosas buenas. Seguro que las quiere. Hoy finalmente cayó en la trampa. Sí. Las damas de la corte, cuando van al palacio a ver al emperador, usan este traje ceremonial. Tú escondes un vestido tan bueno. Y ni siquiera lo ofreces a los mayores. Rápido, quítatelo para que yo lo pruebe. Suegra, perdón. Este vestido no puedo dártelo. Muy bien. Te dejé entrar por la puerta de mi familia Xiao. No solo no me estás agradecida y me sirves bien. Ahora ni siquiera un vestido me lo quieres dar, ¿verdad? Me gustaría darlo. Pero temo que no puedas soportarlo. Si puedo soportarlo o no, lo decido yo. Wei-Fu, hoy, si no me das este vestido, haré que todos en Luojing sepan que eres una desagradecida. Suegra, si realmente quieres hacer un escándalo, mejor vayamos a la oficina del magistrado. Vamos a quejarnos al magistrado. Vamos, no le tengo miedo a nadie. Yuer mordió el anzuelo. Vengan a ver esto, qué desgracia. Mi hijo defiende el país en la frontera, mi nuera en casa. Maltrata a esta viuda. ¿No es esa la viuda del general Xiao? Y la princesa Yongan, suegra y nuera. ¿Cómo llegaron a los tribunales? ¡Qué injusticia!
¡Qué desgracia! ¿Quién llora en la sala? Se castiga por alboroto. Princesa Yondan, ¿sirvientes? Un asiento. Porque ella se sienta. Justo magistrado. La princesa fue nombrada por su majestad, la ley lo ordena. Con título, puede sentarse al ser interrogada. ¿Acaso? Cuestiona mi decisión. Bien, bien, que se siente. Pero justo magistrado. Debe hacer justicia por esta mujer. Wei sí me maltrata. Me da ropa burda y comida simple. Ella come bien. Es falta de piedad filial. Acusaciones falsas, esta princesa no las acepta. Zhang Xi, ¿tiene pruebas? Claro que tengo pruebas. Mire, lo que viste Wei sí, vi que la anciana Zhu también lo tenía. Le pedí la corona y ropa para honrarme, pero se negó rotundamente. ¿Esta vieja se habrá vuelto loca? Se atreve a pedir cualquier cosa. Pobre princesa, casada en una familia pobre e ignorante. Silencio. La ropa y corona de la princesa. No pueden darse. Caso cerrado, retírense. Justo magistrado. ¿Acaso Wei sí le sobornó? ¿O tienen algún secreto inconfesable? Atrevida, ignorante y agresiva, sabe el crimen de calumniar a un oficial y a la realeza. ¿En qué me equivoqué? Claramente está nervioso. La princesa viste el traje ceremonial de la corte. ¿Usted, plebeya sin rango, osó arrebatar el traje real? ¿Es desprecio a la autoridad imperial? ¿Qué? ¿Por qué no lo dijo antes? Ahora, con su conducta, calumnia a este oficial y a la princesa. ¿Sirvientes? Presente. 50 latigazos. Magistrado, ¿me equivoqué? No, por favor. Zhang Xi, esto es solo el aperitivo. Cuando Xiao Dingyi vuelva y sepa que te castigué, se enfurecerá. Entonces, pediré el divorcio. Princesa, la anciana está medio muerta. Cuando el joven general vuelva, si se entera, ¿cómo explicarlo? Explicar. Yo no la golpeé. Si quiere explicaciones, que vaya con el magistrado. Eres la nuera de la familia Xiao. ¿Cómo puedes ser tan caprichosa? Mejor prepara regalos y arrodíllate frente al salón de la grulla. Pide perdón a la anciana señora, Huamei. Ahora me enseñas a mí, ¿tu ama? Eres mi doncella. ¿Quieres arrodillarte tú por mí? Yo. El general regresará esta noche. Ve a atender bien a la anciana señora, alegra al general. Tal vez así no se enoje conmigo. El general vuelve hoy, es una oportunidad única. Para acercarme. Gracias, señorita. Huamei no defraudará. Señorita, ¿por qué le das a Huamei la oportunidad de acercarse al general? ¿El insecto que le diste sigue activo? Sí. Dale algo afrodisíaco al insecto madre. Ella ya es inquieta esta noche. Haré que Xiao Dingyi cometa un gran error. Wei Fu, ¿cómo te atreves a tratar así a mi madre? Conoces mejor que yo el carácter de la anciana señora. Las 50 azotainas del magistrado fueron pocas. Aunque mi madre se equivocó, no debiste enfrentarte a ella. Además, ahora está enferma en cama. ¿Por qué no la llevas a ver a un médico? ¿Acaso la mansión del general no tiene dinero? ¿Para curar a mi madre? ¿Tú? Todo en esta mansión se mantiene con el dinero de Wei Fu. Hasta la dote. La trajo para dar prestigio a la familia. Wei Fu. No es que desprecias mi humilde origen, Xiao Dingyi. No se puede cambiar el origen, pero tú solo tienes dinero. Y esta cara bonita. No sirves para nada más. Si no sirvo para nada, mejor divorciémonos. ¿Divorcio? Ya que me desprecias tanto, divorciémonos pronto. Así tendremos paz. No. ¿Por qué no? Pronto ascenderé. Necesito dinero para los sobornos. Wei Fu no puede irse. Basta. Solo te dije unas palabras. ¿Era necesario enojarte tanto? Vengo de un largo viaje. Te vendré a ver otro día. Señora princesa, ¿por qué no aprovechas la oportunidad para divorciarte del general Xiao de una vez? No hay prisa.
El divorcio no es algo que depende solo de mí. En aquel entonces, Xiao Dingyi salvó a mi padre. Si no comete ningún error grave antes del divorcio, no puedo tomar una decisión precipitada. Si no, toda la gente de la ciudad de Luo dirá que la familia Wei abusa de la gente de origen humilde y es ingrata. Xiao Dingyi, antes de divorciarme de ti, seguro que te haré quedar en ridículo y ser el hazmerreír de toda la ciudad de Luo. Señora princesa, ¿qué le pasa? Ayúdeme a revisarlo rápido. Señora princesa, está embarazada. ¿Qué? No. ¿Cómo pude quedarme embarazada del hijo de Quyen? Señora princesa, solo tuvo una vez con el príncipe Gaoyang. ¡Qué mala suerte! Ya voy a prepararle una decocción de hierbas para abortar al niño. No se puede. Señora princesa, ¿quiere quedarse con el niño? Tampoco quiero este niño, pero el veneno que me dieron aquel día es el elixir de la ascensión. Esta medicina realmente no tiene antídoto. Da igual, ya no me importa. La prioridad ahora es acabar con la familia Xiao. Cuando el bebé crezca un poco más, encontraré una finca para dar a luz en secreto. Porque Wei Fu siempre me obedecía en el pasado. Nunca se había opuesto a mí. Ahora, hasta se atreve a proponer el divorcio. ¿No será que ella descubrió que tengo una amante fuera? ¿Quién es? General, soy la criada de la dote de la princesa Hua Mei. Tan rápido me envió alguien para calmarme, claro que sí. Lo de hace un rato no fue más que un arranque de ira, tiene sentido. Ella me ama profundamente. Nunca aceptaría el divorcio fácilmente. Sube aquí para hablar. Sí. Esta criada tiene bastante belleza. ¿Qué vienes a hacer? He visto que el general está bebiendo solo. Pensé que podría acompañarlo a charlar un rato. La princesa. Solo pensé en acompañar al general a beber y distraerlo. No me esperaba que el general fuera tan descarado. Apenas una noche. Y ya se enredó con el general. Anoche bebí de más. Y arruiné su cuerpo. Así que, de ahora en adelante, que me sirva en mi habitación. Wei Fu, debes estar furioso, ¿verdad? Perfecto, usaré a esta criada para domar tu mal genio. Eso no puede ser. ¿Esta mujer va a arruinar mis planes con el general? Ya veo, está celosa. Hua Mei es mi doncella personal, no podemos tratarla mal. General, hágala su concubina. ¿Qué? Hoy es un día auspicioso, apúrense. Que Hua Mei entre hoy mismo. General, ¿qué le parece? Una simple doncella. ¿Por qué tanto alboroto? Hua Mei vino conmigo desde la familia Wei. Las dos somos como hermanas. Ser concubina es rebajarla. Si no acepta, general, no lo permitiré. Haz lo que quieras. La princesa, ¿en serio? Su gran bondad, princesa. Hua Mei servirá como esclava, para pagársela. Basta con que no te sientas ofendida. A partir de hoy, te mudarás al jardín Brisa de Loto, junto al general. Así será más fácil servirle. Muchas gracias, princesa. Difunde la noticia de que Xiao Dingyi toma una concubina. Cuanta más gente lo sepa, mejor. Sí. Xiao Dingyi, cuanto más escandalosos sean tus actos, menos críticas habrá cuando yo me divorcie de ti. La emperatriz se enteró de lo de la concubina del general Xiao. Le duele por usted, no durmió en toda la noche. Es cierto, princesa. La señora tampoco durmió anoche. Lloró toda la noche. Hice que mi tía y mi madre se preocuparan. Por favor, lleva estas dos cartas a mis padres. Lo entenderán al leerlas. Jianyu, ayúdame a vestirme. Debo ir al palacio a ver a mi tía.
Príncipe Gao Yang, me hiciste esperar tanto. Entrar al harén fue contra mi voluntad. Desde joven. Te he admirado durante años. Voy a Quyen. A plena luz del día. ¿Entras al palacio a ver a una concubina del emperador? Te escribí tantas cartas. ¿Por qué no he visto ni una palabra tuya? ¿Quyen? ¿Tu corazón es de piedra? Es el sobrino mayor teniendo una cita secreta con la tía pequeña. ¡Qué emocionante! Señora, tenga cuidado con sus palabras. Somos desconocidos. ¿Cómo podría haber intercambiado cartas contigo? Claro que nos hemos visto varias veces. ¿Cuándo? Antes de entrar al palacio y después de entrar. Te he visto desde lejos. Señora, no hable tonterías. Podría perjudicar a su familia. Así que es un amor no correspondido. Realmente despiadado. ¿Ya escuchaste suficiente? Sal ahora. ¡Qué coincidencia, príncipe heredero! Encontrarte aquí. Sí, es una coincidencia. En pocos días te ves más radiante. Debe ser porque el general Xiao regresó victorioso. La alegría rejuvenece. Xiao Dingyi tomó una concubina al segundo día de llegar a la capital, causando un gran escándalo. Quyen, ¿me estás criticando? Aún así, no puedo compararme con el príncipe heredero, de elegancia incomparable. Hasta las señoras del palacio piensan en usted día y noche. ¿Yo? No soy como el príncipe heredero. Vamos, lastimémonos mutuamente. Quien sea cobarde es un perro. La princesa bromea. Antes de conocer a la princesa, nunca había tenido contacto con ninguna mujer si no fuera por la princesa. Hasta hoy. Habría permanecido puro e inocente. Príncipe heredero, no he olvidado lo que te prometí antes. Si tienes alguna petición, dilo sin reservas. Princesa, siéntate primero. Desde niño he sido débil y enfermizo. Estos días mi cuerpo está muy debilitado. No me quedan muchos buenos días. No sé si la princesa podría entrar a mi residencia para ayudarme. Príncipe heredero. En tu residencia hay médicos que te cuidan, además aún no estás casado. Yo ya soy una mujer casada, si entro imprudentemente a tu residencia. Arruinaría nuestra reputación, mejor pide otra cosa. No puedo cambiarlo. Esta es mi única petición. Tú. Eres desvergonzado. Señora princesa, si le parece mal, si es inconveniente entrar a mi residencia. ¿Qué tal si vienes por la noche? Príncipe heredero, incluso si me debes un gran favor. Esto es absolutamente imposible. Infarto, Quyen quiere aferrarse a mí. Está bien, ya que a la princesa le parece inconveniente entrar a mi residencia. Entonces envía algunas medicinas tonificantes a mi residencia. Muy bien. He oído que la princesa te envió a tu propia doncella. Para que sea concubina del general Xiao, justo cuando te faltaba gente. Acabo de enviarte una doncella que sabe artes marciales. Cuando me envíes la medicina, ¿podrías enviarla a ella? Quyen está empeñado en meter a alguien cerca de mí. Primero hace una petición excesiva, y cuando la rechazan, propone otra. No creo que te niegues. Está bien. Tía, tranquila, manejaré bien lo de Xiao Dingyi. En la vida anterior, toda la familia del duque Wei fue ejecutada. Y tú, tía, te suicidaste en el Palacio Kunlin. En esta vida. No permitiré que la tragedia ocurra. Tía solo siente pena por ti. Con tu estatus. No tenías que casarte con alguien de familia humilde. ¿Quién iba a saber que ese Xiao Dingyi resultaría ser tan inquieto? Tía, he decidido divorciarme de Xiao Dingyi. Afu, me alegra que lo hayas entendido. Pero, ¿cuándo piensas divorciarte? Aún no es el momento. Veo que tienes un plan. Swanger. ¿Unos inútiles? Así es como cuidan a mi esposa. ¿Y al hijo mayor? Esposo, no te enfades. Tomaré la medicina. Y descansaré un poco. Estaré bien. Swanger, eres mi esposa. No tienes que fingir fortaleza delante de mí. Dime, ¿cómo cayó al agua mi esposa? General, la señora salió a comprar fuera de la ciudad. Estaba en el río. Y se enteró de lo de la concubina. El golpe fue tan grande que se desmayó y cayó al lago. Lo que hice borracho. No debes saberlo, Swanger, para no herirla. Swanger, no te preocupes. Lo de la concubina fue decisión de mi madre. Yo no sabía nada. Esposo, ¿por qué tu madre, de la nada, quiso buscarte una concubina?
Esa Wei, aprovechando el poder de su familia, es arrogante al extremo. Así que mi madre deliberadamente favoreció a su doncella. Para bajarle los humos. Esposo, te creo, solo que... Oí por casualidad a los sirvientes de la finca decir que solo soy una amante del general, que no puede salir a la luz. Ya tuve un hijo y ahora llevo otro en el vientre. Pero ni siquiera puedo entrar por la puerta. ¿Qué sirviente se atreve a chismear? Sacadlo y azotadlo hasta la muerte. General, puedes taparle la boca a una persona, pero... ¿puedes taparle la boca a todo el mundo? Ahora, me tienes escondida. En esta finca rural. Un día o dos está bien, pero si pasan muchos días, alguien acabará por enterarse. Swanger, no te preocupes. Te traeré de vuelta de forma legítima, te lo prometo. Esposo, por ti, puedo soportar esta humillación, pero... ahora todos dicen que mi Sener es un hijo ilegítimo. Sener. Señora, el joven maestro ha despertado. Papá, hasta la doncella de la familia Wei puede entrar como señora. ¿Cuándo podré ser yo el heredero legítimo de la mansión del general? Sener, tu padre te traerá a ti y a tu madre. De vuelta a la mansión ante toda la nobleza de la capital Luo. Excelente, papá. No ha sido en vano este plan que me inventé. Nosotros, madre e hijo, por fin vamos a salir adelante. Princesa, te he traído a la persona. ¿Eres tú la que envió ese príncipe heredero de vida corta? ¿Cómo te llamas? Saludos, Alteza. Esta esclava se llama Daoyi. Daoyi, ¿eres muy buena con el cuchillo? Mi nombre original era Dao Hyushigyo. Fue a base de matar que me convertí en Daoyi. La gente alrededor de Quyen, como es lógico, es dura. Si te llamas Daoyi, entonces, ¿acaso también hay Jianji y Gonji? Sí. La gente alrededor de Quyen, como es lógico, son expertos en todos los campos. Daoyi, ese Xiao Dingyi de última se mueve sin rumbo fijo. Ayúdame a vigilarlo más de cerca. Sí. Pensaba que lo del templo del dios de la ciudad haría que la familia Wei perdiera toda su reputación, y así podría traer de vuelta a Swanger y al niño sin problemas. Pero resulta que algo salió mal. Ah, cierto. De las 3 faltas de piedad filial, la peor es no tener descendencia. Si la señora Wei resulta ser estéril, entonces toda su vida estará en mi mano, sin poder causar problemas. Princesa, cuando seguía al general, lo vi ponerse un velo y entrar sigilosamente en el mercado negro para comprarle una botella de medicina a este vendedor. Daoyi es muy eficiente, como es lógico. Xiao Dingyi, ¿qué medicina te compró? Dilo con la verdad y te dejaré ir. Nosotros, en el mercado negro, también tenemos nuestras propias reglas. Lamento no poder obedecer. Princesa, ¿quieres que Daoyi lo corte de un tajo? Los gusanos de esta esclava también pueden hacer que desee la muerte. No te apresures, creo que está dispuesto a hablar. ¿Verdad? Lo diré. Esa persona me compró una píldora de esterilización. ¿Píldora de esterilización? Esta medicina no distingue género. Una vez tomada, causa infertilidad permanente. La última vez quiso arruinar mi virtud. Esta vez quiere arruinar mi cuerpo. Xiao Dingyi. Parece que, por Ling Xuan, realmente eres capaz de cualquier cosa. Fuera. Princesa, el general es demasiado arrogante. ¿Quieres que lo envenene? Daoyi también puede servir. Un golpe mortal es más rápido. No es necesario. Dejarlo morir así sería demasiado indulgente. Jianyu, recuerdo que tienes un gusano llamado gusano del amor. La parte que traiciona muere devorada por el corazón. ¿Aún lo tienes? Sí, pero requiere preparación por un tiempo y... también necesita la sangre del usuario como ingrediente clave. Prepáralo primero. En cuanto a la sangre de Ling Xuan, la recojo personalmente. La señora Wei se está pasando de la raya. Desde que regresé a la capital, ni siquiera ha puesto un pie en mi patio. Incluso para administrar medicina, tengo que venir personalmente. ¡Qué insolencia! ¿Te atreves a detenerme, general? La princesa está cansada de copiar sutras y descansando. General, por favor, regrese. Haz que se levante de inmediato. Lamento no poder obedecer. ¡Qué audacia! ¿Te atreves a desobedecer la orden de este general? Parece que buscas la muerte.
Cuando consiguió la señora Wei un experto así a su lado. Hermana, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Quién eres tú? Una nueva sirvienta. ¿Qué te importa quién soy? Si te atreves a causar problemas en el jardín Qiyun, te cortaré. ¡Qué insolencia! Hablar así a este general. Mi única señora es la princesa. El príncipe heredero dijo que cualquiera que falte al respeto a la princesa, actúe. Si hay problemas, él se hace responsable. Realmente se han revelado. Tú y este Jian Yu, siendo sirvientes de la mansión, se atreven a hablar así a su señor. Mañana, ustedes dos, váyanse solos a la agencia de sirvientes. ¿Qué gran autoridad tiene el general? Mi gente no está bajo tu jurisdicción. Wei, te has vuelto cada vez más atrevida. ¿Por estas dos sirvientas? ¿Te atreves a hablarme así? General, vienes a mi patio sin motivo alguno. Intentas castigar a mi gente. El hecho de que aún te hable de esta manera ya es un gran favor que te hago. ¿Tú? Wei, soy tu esposo. Todas las mujeres del mundo toman a su esposo como guía. Si no te disculpas bien hoy, aplicaré el castigo familiar. Castigo familiar. Muy bien. Antes de eso, tengo 3 preguntas para el general. Dime. General, permíteme preguntarte. ¿Qué cargos ocupan mi padre y mi hermano? ¿Cuál es el estatus de mi tía? Wei, ¿qué quieres decir con eso? Parece que el general está confundido. Entonces, responderé por ti. Mi padre es el comandante del ejército del norte, duque hereditario de primera clase. Mi hermano es el heredero del ducado, comandante del ejército del norte, de segundo rango. Mi tía es la emperatriz consorte, madre del imperio. Y yo soy la princesa Yongan, nombrada personalmente por su majestad. Mi feudo es equivalente al de una hija legítima de un príncipe. Wei, tú. ¿Y tú? ¿Qué títulos heredaste de tus antepasados? ¿Qué méritos has logrado? ¿De qué rango eres? Yo, una princesa con título. ¿Te atreves a aplicarme el castigo familiar? En nuestra gran dinastía Shen, primero se considera la relación entre soberano y súbdito. Luego los principios morales. Yo soy superior, tú inferior. Incluso si hablamos de castigo familiar, debería ser yo quien te castigue a ti. General. Princesa, ¿de qué están discutiendo? Princesa, somos familia. No podemos sentarnos y hablar con calma. Justo necesitaba desahogar mi ira. Bella, ¿tú también te atreves a llamarte familia de este general? Fuera. Perros peleándose. Wei, no. Afu, tengo otros asuntos. Me voy. Hoy ha sido muy satisfactorio. ¿Por qué? Siempre he sido yo quien humillaba a Wei Fu. ¿Por qué hoy ella dice que es superior y yo inferior? Swanger. Sí, voy a buscar a Swanger. Solo frente a ella. Soy un hombre de verdad, un pilar. General. No te preocupes por las palabras de los Wei. ¿Qué importa si la familia Wei es poderosa? Su única hija terminó sirviendo en tu residencia. Quizás ella no me admira tanto como pensaba. Solo por salvar a su padre. No, general. Eres el líder de la nueva generación. Muchas mujeres quieren casarse contigo. Los Wei calcularon que te volverías poderoso. Por eso casaron a su hija. Para planear. Swanger, has dado en el clavo. Si los Wei son tan poderosos, solo un hombre excepcional haría que el duque Wei le diera a su hija. Exacto. Se aprovecharon de tu suerte. Para prosperar. Deberían agradecerte. Swanger, eres mi confidente. Princesa, estos días el general ha estado en la finca rural. Con esa amante. Y esa Lin Xuanxuan está embarazada. Xiao Dinyi. ¿No teme matar a su propio hijo? Vamos a ver a una vieja conocida. Princesa, ¿nunca has visto a la señora Lin?
¿Cómo es vieja conocida? La vi en mi vida pasada. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está el viejo Fu del patio? ¿Viejo Fu? No lo conozco. Les aconsejo que se vayan. Esta es la residencia del general Xiao, no de la princesa. ¿Finca? Claro. Hoy la princesa nos invitó a bañarnos en aguas termales. Viejo tonto. Esta finca la reina se la dio a Fu cuando se volvió de Xiao Dingyi. No causen problemas. Si no, el general Xiao mandará a arrestarlos. Que venga el encargado. Vengan. ¿Qué pasa? ¿Quién nos dejó causar disturbios? Ustedes, sirvientes, no reconocen a sus dueños. Y ahora abusan de ellos, ¿verdad? Fu, hoy te ayudaré a darles una lección. No te ensucies las manos. ¿No hay guardias imperiales cerca? Yue, ve a llamar a los guardias imperiales. Sí. Esperen. El gran general Xiao vendrá. Y los arrestará a todos. Nadie escapará, princesa. Llegaron los guardias imperiales. ¿Quién causa disturbios aquí? ¿Cómo es que eres tú? Jefe, no podía imaginar que te volvería a ver. Gou Shengzi no esperaba que después de años sin verte te hayas convertido en un hombre hecho y derecho desde aquel muchacho del ejército. Jefe, no te burles de mí. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido? Teniente Wu hoy quería traer a mis amigas a pasear por la finca, pero resulta que mi finca ha cambiado de dueño. ¡Qué insolencia! Esta es la finca de la princesa. ¿Quiénes son ustedes? Yo. No sabemos nada. Solo seguimos órdenes. Llévenselos. Señor, dentro hay una mujer embarazada y un niño. ¿Quién eres tú? Parece que estás encinta. Entonces debes tener marido. ¿Cuál es su nombre? Weishi, si vienes a arrestarme, ¿para qué preguntas lo que ya sabes? Hoy claramente vine con mis amigas a pasear. ¿Cómo que vengo específicamente a arrestarte? ¿Quién eres tú? ¿Acaso mereces que venga especialmente por ti? Tú, pequeña adorable. Está claro que vienes a humillarme. ¿Acaso quieres que admita públicamente que soy la amante de Xiao Dingyi? Te aconsejo que no te pases de la raya. Gou Shengzi, encierra a esta persona en la prisión de la Guardia Jinbo. No la interroguen, ni permitan visitas. ¿Entendido? Jefe, mi rango es bajo. Temo que el príncipe heredero me reprenda. Toma mi insignia y ve. Solo dile a Quyen que fui yo quien te lo ordenó. Llévensela. Sí. Weishi, te arrepentirás de lo que has hecho hoy. Acaba de ocurrir un pequeño incidente. Todos mantengan la calma. Enseguida organizaré la cena para todos. Esa de antes debe ser la amante del general Xiao. ¡Qué descaro! ¿En qué se compara esa amante con la princesa? El general Xiao debe estar ciego. Escuché que hace 2 días tomó una concubina, de humilde cuna. ¿Cómo se atreve a deshonrar así a su Alteza la princesa? Quyen, ¿qué haces en mi cama? Princesa, ¿qué quieres decir con esto? Aquella noche, en el carruaje, cuando me arrancabas la ropa. No eras así. No hablemos más del pasado. Dime, ¿qué asunto te trae a verme a medianoche? Hoy buscaste a Gomin Swan para que su hijo ilegítimo y esa amante vinieran a mi guardia Jinbu. ¿Cómo quieres que te ayude? Por favor, primer ministro, ayúdeme a vigilar a esas personas. Cuando llegue el momento adecuado, haré que Daoyi te llame. No tienes ningún problema en ordenarme. Pero señor ministro de la izquierda, una y otra vez. No me gusta oírlo. ¿Qué prefieres oír entonces? Llámame primo. Pequeño brote de soja, nunca pensé que al crecer serías tan descarado. ¿Aún te atreves a mencionar la infancia? Cuando jugábamos juntos. A atrapar ranas en el estanque. Me hiciste tener fiebre y casi me voy. Después de eso, nunca más jugaste conmigo, nunca más me buscaste.
¿Por qué? ¿Tienes el descaro de preguntar? ¿Quién te mandó ser tan enclenque? Cualquier juego y te morías. Por tu culpa. Me castigaron mucho. Después de eso, ¿quién se atrevería? ¿Yo? Jugar un poco y ya te mueres. ¿No será que piensas que el general Xiao es fuerte y robusto? Pero yo, débil y enfermizo desde pequeño, soy solo un insignificante. Alto ahí. El primo solo parece débil. ¿No estarás alabando mi actuación esa noche? El primo solo parece débil, en realidad. Sus métodos no son débiles. Se dice que hace 2 días, al confiscar los bienes del ministro de Finanzas, hasta derribaron los muros. Aiji se enriqueció ilícitamente, desvió fondos militares, merecía morir. Gracias. Yo confisqué a Aiji, ¿por qué me das las gracias? Mi padre y hermanos aún luchan en el frente. Si el ejército del norte no recibe esos fondos, probablemente estén en peligro. Entonces, ¿cómo piensas agradecerme, prima? Sobre el agradecimiento, lo hablamos mañana. Es tarde, vuelva, príncipe heredero. Prima, de verdad eres una persona despiadada. Bueno, este príncipe heredero no es de los que exigen recompensa. Con poder verte es suficiente. Wei-Fu, en esta vida no te permitas enamorarte. Se acabó el mundo. Mi querido nieto. Sener es tan pequeño, ¿cómo sobrevivirá en prisión? Todo por esa Wei. ¿Qué hacía yendo a la finca rural? Hijo, te digo, nuestra familia tiene 3 generaciones de único heredero. Sener no puede tener problemas. Debes usar todas tus conexiones para sacar a Sener. Madre, yo también quiero salvar a Swanger y Sener, pero con mi rango, no puedo hacer mucho. Eso no importa. Entonces usa dinero. ¿No tiene Weishi muchas dotes? Madre, incluso con dinero, no puedo pedírselo. Si hablo, toda la capital de Luo sabrá que Swanger es mi amante secreta. Y Sener es mi hijo ilegítimo. Eso, ahora. Que mi ascenso está cerca, no puedo cargar con esa culpa. ¿Qué hacemos entonces? No podemos dejarlo morir. La guardia Jinbu la dirige Queen. Y Queen es el primo de Weishi. Ahora, solo ella podría salvar a Swanger y Sener. Sería mejor que esa pequeña Weishi salve a mi querido nieto. Weishi se quedó anoche en la finca, aún no ha vuelto. Madre, cálmese. Cuando vuelva, le pediré que ruegue al príncipe Gao Yan que los libere. Esa pequeña, no sé cuándo volverá. No puedo esperar. No sé cuánto más podrá aguantar mi nieto en prisión. Voy a salvarlo yo mismo. ¿Quién toca el tambor en el tribunal? Gran juez, han arrestado a mi querido nieto por la guardia Jinbu. Por favor, sálvelo. La princesa Yongan no tiene hijos. ¿De dónde sale su nieto? No oí que la familia Xiao tuviera un nuevo bebé. ¿Será un hijo fuera? El general Xiao tomó una concubina hace pocos días, y ya sale un hijo ilegítimo. ¡Qué desastre! Fancy, no digas tonterías. Según lo que sé, la princesa no tiene hijos. ¿De dónde viene este nieto? General, malas noticias. La anciana señora fue al tribunal. Dice que va a salvar al joven Sen. ¿Qué? Ahora que mi ascenso está cerca. ¿Qué lío está armando mi madre? Sener es el único heredero de 3 generaciones. En esta crisis. No importa. Gran juez, mi nieto es... Madre, deja de decir tonterías. Señor, perdón. Mi madre es del campo, habla sin pensar. La llevaré a casa y le explicaré bien. Vamos, General Xiao. ¿Crees que el tribunal es un lugar para entrar y salir así? Hoy nadie se va hasta aclarar esto. Señor Su. Comandante Wu, ¿qué hace?
Mi niet. No lo reconozcas. Madre, ¿quieres matarme? Señor Su. Hace unos días detuve a un grupo de prisioneros. El príncipe heredero ordenó que entregue este caso al señor Su para su investigación. Alguien se atrevió a entrar en la residencia privada de la princesa. Vengan. Traigan a la princesa aquí. Sí. Abran paso. No debemos airear los trapos sucios en público. Esto debe mantenerse en secreto. Señor Su. Princesa, por favor tome asiento. ¿Es usted la nana Kui? Sí, lo soy. Diga, ¿por qué apareció en la residencia privada de la princesa? Informo al gran señor, una tal Nanagi. Me compró para servir a la esposa del general y al pequeño señor. ¿La esposa del general? ¿Quién es? ¿Usted es la esposa del general? Señora Lin, le pregunto, su esposo. ¿Qué general es? ¿Cuál es su nombre? Señor Su, hace unos días el portero dijo que la residencia era de un general apellidado Xiao. Hay un general Xiao presente en la sala. ¿Por qué no dejamos que la nana Kui lo identifique? ¿Qué quiere decir el comandante Wo? ¿Quiere acusarme falsamente? General Xiao, no se ponga nervioso. Solo estoy cumpliendo con mi deber. Debería reconocerlo, ¿verdad? Se murió. Esto es un desacato total. Matar frente a mí. ¿Creen que la prefectura de la capital es un títere fácil de manipular? Señor, ¿podrían mis hombres echar un vistazo? Por favor, princesa. Fue envenenada. Llévensela. Alguien quería silenciar al testigo. ¿Realmente fue el general? Por su futuro. ¿Acaso va a abandonar a mi Sener? No. Papá, abuela, Sener quiere irse a casa. Mi pobre nieto. Sener, no llores. La abuela te llevará a casa pronto. ¿Por qué la madre del general Xiao llama a este niño su nieto? La princesa no tiene hijos. ¿Qué está pasando? ¿Acaso este niño es el hijo ilegítimo del general Xiao? Esposo, este niño, ¿realmente es tuyo? Princesa, hay muchas circunstancias complicadas aquí. ¿Por qué no regresamos a casa primero? Te lo explicaré con calma. Llega el príncipe heredero Gao Yan. Saludamos al príncipe heredero. No hace falta tanta formalidad. Solo pasaba por casualidad. Señor Su, continúe con el juicio. Sí. Por favor, Su Alteza tome asiento. Este tipo vino expresamente a burlarse de mí. General Xiao, por favor, responda con sinceridad. Su relación con esta madre e hijo, con Queen presente. Si sigue mintiendo, podría afectar mi futuro. Mejor. Señor, este niño. Es mío, sí. La señora Ling es una concubina que tomé en la ciudad fronteriza. Así que es un amante y un hijo ilegítimo. Realmente es una pena por la princesa. La familia Xiao es de baja clase, sin ninguna herencia. Exacto. La princesa aún no ha tenido hijos, y el bastardo ya tiene 2 años. Probablemente ya tenía la amante cuando la princesa recién entró. Xiao Dinyi, me has traicionado. Princesa, todo es mi culpa. Solo que la señora Ling me salvó la vida en la frontera. Su familia murió en la guerra. No tenía a nadie. Agradecido, la tomé como concubina. Xiao Dinyi se arrodilló en público.
Esta actuación podría realmente cambiar la situación. Princesa, tranquila. Solo es una concubina, no te afectará. Tu posición como esposa principal. Solo que... no sé si podrás aceptarla. Actuando tan temeroso de mí, pintando a la señora Lin como una huérfana desamparada. ¿Quiere difamarme? ¿Qué pasa realmente? ¿Será porque la princesa es muy dominante? Si la señorita Lin es tan buena, ¿por qué no me dijiste la verdad, sino que la escondiste? ¿En la finca de mi dote? No es esto. ¿Un insulto para la señorita Lin? Fueres realmente elocuente. Xiao Dingyi. Tuviste una relación ilícita con la señorita Lin sin mediador. ¿En qué posición pones a ella? ¿Y a vuestro hijo? Sí, la acción de General Xiao es inapropiada. Hace parecer a la princesa. Poco considerada con él. Fui a la finca a pasear y no sabía que una chica tan buena como la señorita Lin vivía allí sin nombre ni estatus. ¡Qué hipócrita! Tratar así a tu salvadora, escondiéndola. Seguro que hay algo turbio. Princesa, cálmate. Todo es mi culpa. Temía que te enfadarías al saberlo, por eso. Así que en los 3 años que llevo casada contigo, nunca ¿confiaste en mi carácter? Yo. El día que regresaste victorioso, tomaste a mi doncella de dote. Ese mismo día la elevé a concubina con gran pompa. ¿Con mi carácter? ¿Por qué pensaste, general? ¿Que me opondría a tu voluntad? No es eso lo que yo te digo. Además, esa finca es la dote que me dio mi tía. ¿Cómo te atreves a decidir por mí? ¿Y dársela a la señorita Lin para que viva? Exacto. Esa finca se preparó según el rango de una princesa. La señora Lin es una plebeya. ¿Cómo podía merecerla? No hay razón para usar la dote de la esposa legítima para mantenerla. Según las leyes del gran sabio, la dote de una mujer le pertenece a ella, y la familia del esposo no puede apropiarse de ella sin motivo. General Xiao, el cargo de apropiarse de la dote de su propia esposa legítima. ¿Lo admite o no? La señora Wei me está humillando frente a todos. Yo, Xiao Dingyi, ¿acaso soy de esos que viven a costa de otros? Fuer, somos familia. ¿Para qué hablar como extraños? Ya que hablamos de la dote, justo a tiempo. Tengo un asunto que debo aclarar contigo. Desde que me casé con la familia Xiao, he usado mi dote para cubrir sus deudas. Cientos de miles de taeles de plata. El hermano de la familia de mi suegra se ha apropiado de muchas de mis tiendas de dote e incluso usando el nombre de mi familia Wei hace esos negocios despreciables. La señora Wei vino preparada. Nunca pensó en llegar a un acuerdo amistoso. Cielos. Apropiarse de la dote y usar el nombre de la residencia del duque Wei para estafar a la gente. La princesa es hermosa y bondadosa, y se casó con alguien tan desagradecido. ¿Qué tipo de persona es? Exactamente. Ha sufrido mucho más de lo que imaginaba. Los trapos sucios se lavan en casa, arruinar la reputación de la familia Xiao. ¿Qué beneficio te trae? Vamos, regresa conmigo ahora mismo. Suéltame. ¿No es que me culpas por haberte ignorado y no consumar el matrimonio en 3 años? Esta noche iré a tu habitación. Dios mío. La princesa es divina. El general Xiao realmente ignoró a la princesa. Por esa amante sosa. ¡Qué humillación tan grande! Ven conmigo, o no me responsabilizo de las consecuencias. Hijo. El general Xiao amenazó a la princesa en mi presencia. Tienes un gran talento. Fue un momento de emoción. Fue una descortesía. Guardias, arresten al hermano de la familia de Zanxi, que ha estado estafando por todas partes. No, ese es el dinero de nuestra familia. No, Wei sí. ¿Por qué no los detienes? Pequeña insolente. Así es como la suegra. ¿Insulta a la princesa Yongan todos los días? Realmente no conoce su lugar. Zanxi se comportó de manera inapropiada y amenazó a la princesa. Qianji. Presente. Azótala. Imposible. Mi hijo es gran general. ¿Quién se atreve? Los Xiao se pasan de la raya. Me duele la cabeza. La señorita se ha desmayado de la rabia. La llevo a casa. Investiguen esto a fondo. Magistrado Su. Hasta que este caso no se aclare por completo, nadie sale. Qianji. Voy a casa. Wei, te haré pagar. Wei siempre fue fácil de manejar, porque últimamente... ¿Parece otra persona? Salven a mi preciado nieto. Nodriza allí, cuida a la anciana señora. Que no salga ni un paso del patio. Voy a buscar a Wei. Sí. La actuación de la señorita hoy fue magistral. Por fin desahogamos el rencor.
Lo que me debe, lo pagará. Pero los Xiao ya gastaron mucho dinero de la señorita. El déficit probablemente no se cubra. La señorita aún pierde. Xiao Dingyi tiene en la frontera un tesoro escondido si con ese dinero se cubre. Es bien. ¿Pero el general Xiao aceptará? Si quiere que Lin y ese niño en prisión vivan, tendrá que pagar. ¿Qué pasa? Señorita, son náuseas del embarazo. ¿Qué? Parece que... Lo del divorcio con Xiao Dingyi. Hay que acelerarlo. Cuando el bebé crezca no se podrá ocultar. Debo volver a casa y tener al niño en secreto. Tranquilo, hijo. Tu madre te criará. Señorita, Xiao Dingyi está a la puerta pidiendo verla. ¿Lo recibimos? Pensé que aguantaría más, no creí. Que no duraría ni una noche. Wei está cada vez más hermosa. Si hubiera vivido bien con ella, no habríamos llegado a esto. Lin está embarazada, ella y Sener. No aguantan en la cárcel, retira la demanda. Y libéralos. ¿Así pide favores el gran general Xiao? ¿Qué actitud? Wei, como señora de la familia Xiao, cuidar de las concubinas y los hijos es tu deber inherente. ¿Aún me consideras tu esposa legítima? Los que no saben afuera pensarán que soy tu enemiga, la enemiga de la familia Xiao. Tu madre me denuncia en el tribunal cada 2 por 3. Mi madre es tonta, ¿cómo puedes tomártela en serio? Tus parientes se apoderaron de mi dote. ¿No fue esa persona ya arrestada? No seas tan quisquillosa. ¿Y tú? Afuera tuviste un hijo con otra. Y yo fui la última en enterarme. Que otra sea la esposa legítima si quiere, no me importa. Así que está celosa. Habla con dureza. Pero solo envidia que Lin y yo tengamos un hijo. Realmente me ama hasta la locura. Bien. Fue mi error. Libéralos a ella y al niño. Esta noche iré a tu habitación. Y tendremos un hijo. Lárgate. ¿Quién quiere tener un hijo contigo? Solo devuélveme todo lo que he subsidiado a la familia Xiao en estos años y haré que cuiden. Los liberé. ¿Tú? Wei, somos familia. ¿Es necesario calcular tan claro? Realmente eres igual que tu madre desvergonzada. Hoy solo hay 2 opciones, o pagas o... Esperas a que tu Lin y tu hijo mueran juntos. Está bien, te lo pagaré, ¿vale? Espérame. Bien, general, espere noticias. Hoy, Lin y tu hijo podrán regresar a casa. Wei, mientras vivas. Serás mi esposa, Xiao Dingyi. Y al morir, entrarás al panteón familiar de los Xiao. Veremos cuánto te dura esta actitud. Princesa, ¿qué es esta tierra de emolumentos? Ah, la tierra de emolumentos es la propiedad que el emperador asigna a los funcionarios. Sus ingresos son del funcionario. Y están exentos de impuestos. Ya veo. En mi vida pasada, la gran derrota de mi padre se debió a la escasez de provisiones, lo que llevó a la derrota. En esta vida, con estas buenas tierras, puedo ayudar al ejército del norte a superar las dificultades. Señor heredero, este es el aposento interior. Si tiene algún asunto, hablemos en la sala principal. Señor heredero. Aquí están las dependencias traseras. Príncipe heredero, ¿qué le trae por aquí? Princesa del condado, he venido porque deseo el árbol del patio de su residencia. Este árbol de butón. ¿Qué? ¿El árbol de mi patio? Princesa del condado,
El maestro de adivinación de mi mansión me dijo que me falta el elemento madera en mi destino. Necesito un árbol de butón de primera calidad para compensarlo. Princesa del condado. ¿Podría hacer el sacrificio de separarse de él? Dice una sarta de tonterías con seriedad. Esta vez, definitivamente no es por el árbol de butón. Le ruego perdón, príncipe heredero. Este árbol también me gusta mucho. Príncipe heredero, será mejor que busque otra madera fina. Ya lo dije, esta excusa es demasiado forzada. Simplemente no funciona. General Xiao. ¿Por qué no se retira por un momento? Dejaré que la princesa del condado y yo hablemos a solas. Tal vez así. Ella cambie de opinión. ¿Qué? ¿Que me retire? Él viene a las dependencias traseras y le pide a Xiao Dingyi que se retire. Es completamente al revés. Príncipe heredero, el punto principal es que usted es un hombre ajeno. Estar a solas con mi esposa no es apropiado según las normas, ¿verdad? Es solo para hablar un par de palabras a solas, General Xiao. ¿Acaso no confía en la integridad de la princesa del condado y la mía? ¿En la integridad de nosotros dos? No. Príncipe heredero, lo ha malentendido. Es principalmente porque hombres y mujeres deben mantener la distancia. Temo que si esto se difunde, la gente de afuera hable a la ligera y dañe la reputación de su Alteza, el príncipe heredero. Mientras el general Xiao no lo diga, ¿quién más lo sabría? Yo. Además, nosotros dos somos rectos y no tememos a las sombras torcidas. Menos aún tememos que otros nos arrojen lodo. Son bastante inocentes, padre del niño. Príncipe heredero, en todo lo demás puedo acceder, pero en este asunto. Xiao Dingyi, ¿tú tienes 3 esposas y 4 concubinas afuera? Y eso todas lo hago la reina. Pero yo solo discutimos con los heredero. ¿Y eso no se puede? General Xiao, por favor. Queen tiene un estatus noble. ¿Acaso se fijaría en Wei Fu, una bolsa de paja sin sustento alguno? Y además, una mujer casada. He pensado demasiado. Príncipe heredero, hable. No creo que haya venido a verme a altas horas de la noche solo por un árbol. He venido desde tan lejos a buscarla, y me hace quedarme aquí. Jian Yu, sirve el té. No hace falta, es solo que no soporto el viento. ¿No quieres que entre y me siente un rato? ¿Qué? No está bien que un hombre y una mujer estén solos en una habitación. No dijiste eso cuando estábamos en el carruaje. SHH. Pasa. Dígame, príncipe heredero, ¿a qué debo su visita? Hoy he venido por encargo del duque Guo. Mira. Una carta de mi padre. Con razón, en mi vida pasada, mi padre entregó el ejército Zenbei. ¿A quién? Resulta que siempre han mantenido contacto. Afu, culpa a tu padre. Por la gratitud de salvarle la vida. Te prometí con Xiao Dingyi. No pensé que no fuera un buen hombre. Si quieres divorciarte, te apoyo. Esta carta es de mi padre para mí. ¿Qué estás mirando? Ni tu hermano ni yo estamos en la capital. He pedido al príncipe heredero Gao Yan que te cuide. Si tienes algún problema, acude a él sin dudar. Mi padre le pidió a Quien que me cuidara. ¿Por qué me miras así? El duque Guo me encargó que te cuidara. No sé si la princesa tiene algo en lo que En pueda ayudar. No hace falta ayuda. Solo le ruego, príncipe heredero, que la próxima vez que venga a verme, me avise con antelación. Aparecer de repente en los aposentos traseros da mucho miedo. ¿Acaso la princesa no tiene ningún deseo? Príncipe heredero, ¿qué deseo espera que tenga? Por ejemplo, divorciarte de ese traidor de Xiao Dingyi y casarte conmigo. ¿Qué? ¿Será que después de aquella noche se enamoró de mí? Príncipe heredero, deje de decir tonterías. Ya he entregado la carta. Si no hay nada más, puede retirarse. ¿Por qué coges mi taza? ¿Qué?
¿Te he ayudado? ¿No puedo tomar una pequeña recompensa? Te traeré una nueva. No quiero. Quiero esta. Princesa, dentro de un mes es la cacería de primavera. ¿Vendrás? En mi vida pasada, Xiao Dingyi destacó en la cacería de primavera. Y con mi ayuda, Bien, Xiao Dingyi. Entonces ocuparás el puesto vacante de subcomandante del campamento de la capital. Gracias, Su Majestad. sí. Bien, entonces. Esperaré buenas noticias. En esta vida no dejaré que Xiao Dingyi. Otra vez destacándose. Tendré que cortar su escalera al cielo con mis propias manos. Xuanger, ¿cómo es que viniste? Estás en estado, está oscuro y el camino resbaladizo. ¿Y si te caes? General, es tarde. Vi que tu lámpara aún estaba encendida y vine a ver. ¿Qué es esto? Alguien quiere reclutar al general. Mi Xuanger es realmente inteligente. El árbol de la seda ya está plantado, solo espera al fénix. Esta carta debe ser del quinto príncipe o de la concubina Yue. Efectivamente, eres mi mujer, Xiao Dingyi. Adivinaste muy bien, no como esa Wei. Es una inútil con solo apariencia. Por supuesto, después de estos años con el general, Xuanger también ha mejorado mucho. Pero... nuestro matrimonio ya ha sido denunciado por los censores. No podemos hacer una gran celebración. Me temo que Xuanger tendrá que conformarse. Xiao Lang, no te pondré en aprietos. Mientras yo esté en tu corazón. Me conformo. Wei, por más poderosa que sea tu familia, si no puedes retener el corazón de un hombre, solo estás preparando el camino para mí. Lin Xuanxuan tiene buenas habilidades. En una ocasión como esta, incluso logró convencer a Xiao Dingyi de traerla. Ella en todo momento. Está pendiente de Xiao Dingyi. ¿Realmente lo ama tanto? B. No es apropiado. Esto también dañará tu salud. Haz lo que te digo. Sí. Bien, las tiendas ya están armadas. Hoy todos descansen un poco, mañana temprano comenzaremos la competencia de cacería. Prima, espera. Otro más. Sé que ahora estás en una situación difícil en la familia Xiao. Si el general Xiao en el futuro vuelve a hacerte algo inapropiado, ven a verme al Palacio del Este. Tu primo te protegerá. Gracias, primo. Fuer. Siempre pensé que mi tía te designaría como mi princesa consorte. Saludos, maestro. Al menos sabes llamarme maestro. No descuides las lecciones que te enseñé. Sí. Extraño, la mirada que me dio el maestro imperial hoy parece tener algo de amenaza asesina. Príncipe heredero. Chitón. No digas tonterías. Señora princesa, voy a traerle un poco de agua para que se lave las manos. De acuerdo, ve rápido. ¿Qué haces? Señora princesa, a nuestro príncipe heredero le han dado una droga. Aún no hemos terminado de revisar las tiendas en busca de veneno. No se puede alojar allí. Solo puedo traer al príncipe heredero y dejarlo aquí con usted por el momento. Ae. Ya le dije al príncipe que esta excusa es demasiado forzada. No, es una droga. ¿Qué clase de droga? Además, tenemos al médico de la corte con nosotros. Llévate a tu gente a buscarlo. ¿Por qué lo metes en mi cama? Este subordinado irá primero a averiguar lo del envenenamiento. Volveré más tarde a buscar al príncipe heredero. Oye, párate. Afu, creo que me estoy muriendo. Levántate. Soy una mujer casada, como puede. ¿Te has movido? Afu. Ya me siento bastante mal ahora mismo. ¿Puedes dejar de empujarme? Genji, ¿qué pasa? Si está envenenado, pues está envenenado. ¿Para qué hay que atarlo de esta manera? Exacto, mira. Ae. ¿Estás loco? ¿Por qué vas vestido así? Fuer, me han dado un afrodisíaco. ¿Puedes ayudarme? ¿Ayudarte en qué?
ayudarte, no digas tonterías. Sal de aquí. Afu. ¿Cómo puedes estar así? Olvidaste que en el pasado, cuando tú misma te intoxicaste con el veneno amoroso, subiste a mi carruaje. Yo te ayudé sin dudar ni un segundo. ¿Tienes corazón para abandonarme? ¿Quién se atreve a drogar al príncipe heredero con un afrodisíaco durante la caza de primavera? Queen. Déjala. Sal rápido de aquí. Se acabó. ¿Me descubrieron tan fácilmente? No. No puedo admitirlo. Sería demasiada vergüenza para mí. De verdad me pasa algo. Fuera. No me voy. Afu, descansa un poco. Xiao Dingyi está afuera. Afu, hoy el clima se enfrió de repente. Te traje una manta, para que no te resfríes. Afu, ¿esto significa que nos atraparon en la cama? Todo es tu culpa. Ahora, aunque me tire al río amarillo, no podré limpiar mi nombre. Entonces, entro. General Xiao, no puede. Es muy tarde, ya me acosté. General Xiao, por favor, regrese. Afu, somos esposos, no hay necesidad de ser tan formal. Escóndete bajo la cama, rápido. Ahora estoy débil y enfermo, y además acabo de ser drogado. No me voy. Te ayudo a esconderte. No me escondo. Afu. Tú. Afu. ¿De verdad te acostaste? General Xiao, deje las mantas y regrese, por favor. Ya que estás aquí, ¿por qué no consumamos el matrimonio hoy con Wei Fu? Para cumplir su deseo y que me ayude de buena gana. Afu, llevamos juntos 3 años y aún no hemos consumado el matrimonio. ¿Qué tal si hoy? General, deténgase. Afu, aquí no tienes razón, somos esposos. ¿Cómo podemos ser tan distantes? Deja de hacer tonterías. Te lo digo, a menos que me des el antídoto. Si no, continuaré. Mi esposo está afuera ahora, ¿sabes lo que estás haciendo? Por supuesto que sé lo que estoy haciendo, heredero. Afu, no te enojes, esa Lindsay, ella es solo una concubina. No afectará tu posición como esposa principal. ¿Qué tal si esta noche tenemos un hijo? Lárgate. Afu, sé que cuanto más te enojas, más demuestras que te importo. Bien, estás jugando con fuego. Las mujeres son tímidas, a veces aceptan algo en su corazón. Pero no quieren decirlo con la boca. Lo sé. Esta noche, tendré uno contigo. Detente. Finalmente llegaste. Un poco más y a tu princesa la hubieran metido en una jaula de cerdos. Abre los ojos y mira quién soy. Soy tu señor, ¿cómo te atreves a tratarme así? Mi único señor es la princesa. La princesa no te llamó para pasar la noche. Vienes sin ser invitado. Eso es falta de respeto. Tú. Si no sales, haré que salgas arrastrándote. Asterisco 2. ¿Quién está ahí dentro? Fuera. Afu, hay un hombre en tu cama. No digas tonterías. Es solo que hoy me he resfriado. Y toso un poco, nada más. Afu, abre la cortina de la cama, déjame ver. Fuego. Swanger. Daoyi, ve tú también a ver. Sí. Wei Fu, tú. ¿Quieres ahogarme primero? Casi me matas. Si nuestro asunto se descubre, tú solo perderás reputación, pero yo soy una mujer casada. Según la ley del Gran Sagrado, me ahogarían en una jaula. Tranquila, princesa. Escondí una aguja de plata en mi mano, además. Xiao Dingyi seguro no nos descubre. Y además, realmente estoy envenenado. No puedes dejarme morir, ¿verdad? Tú.
No será que esa noche... Príncipe heredero, no digas tonterías. Vete ya a casa. ¿Será que esa noche realmente quedó embarazada de mí? Se niega a aceptarme, es muy posible que esté embarazada. Tranquila, princesa, este veneno en realidad me lo puse yo mismo. Volveré y tomaré el antídoto, tú esta noche. Descansa bien, ¿vale? ¿Qué pasó afuera hace un momento? Princesa, la tienda de la anciana Yue se incendió. La señora Ling, embarazada, la rescató. La anciana Yue la nombró su nieta adoptiva en el acto. Ae. Este incendio llega de forma inesperada. La aparición de la señora Ling también es sospechosa. Realmente la subestimé. ¿Quieres decir que todo esto fue un montaje suyo? Salvar a la anciana Yue equivale a congraciarse. Con el quinto príncipe y la concubina Yue. Esto quizás también es lo que Xiao Dinyi quiere. Princesa, la señora Ling es una plaga. Y sí, esta sirvienta aprovecha la oscuridad para... Cuanto más en estos momentos, más se necesita mantener la calma. Para pescar un pez grande, primero hay que pescar uno pequeño. ¿Acaso la princesa también quiere atacar a la familia Yue? Estoy cansada, retírate por ahora. Sí. En la vida anterior, Xiao Dinyi traicionó a la familia Wei. Quizás fue a partir de este momento. En esta vida, definitivamente no permitiré que la tragedia ocurra. En esta cacería de primavera, el concurso de caza se basa en cazar la presa más feroz para determinar al ganador. Espero que no me decepcionen. Sí. Yo también voy. Fueres una mujer. ¿Cómo va a subir a causar problemas? Majestad, aunque fueres una mujer, proviene de una familia militar. Creo que tal vez ella no es inferior a los hombres. Va, descendiente de una familia militar, la señorita Wei es solo una inútil criada en el harén. No digamos habilidades marciales. Ni siquiera en estrategia puede compararse conmigo. El príncipe heredero es majestuoso. Este idiota, sería mejor que el príncipe heredero muriera. ¿Cómo puede ser la señorita Wei? Primo príncipe heredero, ¿estás bien? Estoy bien. Fuere es increíble. En ese entonces, la reina madre debería haberla hecho mi princesa heredera. ¿Qué oso negro tan grande? ¿Quién lo cazó, su majestad? Hace un momento, este oso casi me ataca. Afortunadamente fue la princesa. ¿Quién cazó al oso y me salvó? ¿De verdad? Ruier, ¿estás bien? Estoy bien, afortunadamente la princesa llegó a tiempo. Majestad, ya le dije que mi sobrina no es inferior a los hombres, ¿verdad? Ja ja ja. Realmente no deshonra a la hija del viejo general Wei. Las mujeres no se quedan atrás de los hombres. Pero, lo de que sabes artes marciales. ¿Cómo es que nunca lo había oído? Informo a su majestad, solo aprendí algunos movimientos. A escondidas de mi padre y hermanos en casa. Desde que me casé y entré en la mansión Xiao, el general Xiao dijo que no le gustaban las mujeres peleando y nunca mostré ni un poco. Así es. Resulta que fue por mí. Mis palabras solo eran para burlarme de que ella no era como la señorita Lin. ¿Cómo iba a saber que realmente sabía artes marciales? Otra vez por Xiao Dinyi. En este concurso de caza, se determina al ganador por cazar la presa más feroz. ¿Qué quieres? Le he dado cartas indirectas a la familia Wei, ella debería saberlo. Pídele al emperador un cargo oficial para mí. Su majestad, si tengo un deseo, ruego que lo conceda. Ella realmente me ama, es mi esposa. Si no planifica para su propio hombre, ¿para quién lo haría? Habla sin miedo, si puedo hacerlo, no faltaré a mi palabra. Su majestad, desde pequeña estoy acostumbrada a vivir en casas grandes. Ahora que el general Xiao ha añadido de repente 2 concubinas. Y 2 niños más.
La residencia se siente un poco apretada. Esta belleza, ¿para qué dice esto? Pero, con el rango del general Xiao, ya no puede vivir en una casa más grande. Por eso, deseo pedirle a su majestad un favor, que me asigne una residencia para la princesa. Ella pidió un favor para sí misma. ¿O esto? Su majestad, tenga compasión de Fuer. En solo un mes, su suegra la ha denunciado ante el tribunal. 2 veces ya. ¿Hay tal cosa? Sí, Su Majestad. Una pequeña residencia de general. Realmente es indignante. Por favor, concédaselo. Transmitan mi decreto. Ordeno al Departamento del Interior que busque una residencia para la princesa Yongan. Muchas gracias, Su Majestad. Descansen todos esta noche. Mañana temprano regresamos a la capital. Wei Fu. ¿Estás loca? No me pides un cargo. Y te pides una casa para ti. General Xiao, ese oso negro lo maté yo. El premio del emperador. También me corresponde a mí. ¿Qué tiene de malo pedir una recompensa para mí? ¿Para qué quieres tantas casas? En la dote de tu familia Wei. ¿Cuántas casas no te alcanzan para vivir? Esas casas y una residencia de princesa otorgada personalmente por el emperador. Al final no son lo mismo. En el futuro criaré a los hijos sola, con una residencia de princesa. Mis hijos no tendrán que vivir bajo el techo ajeno. ¿Tú? Esta belleza, ¿por qué ya no está bajo mi control? ¿Por qué estás otra vez en mi cama? Oí que Xiao Dingyi tiene un amante fuera. La princesa también puede tenerme a mí como amante fuera. No me importa en absoluto. ¿Qué está diciendo Quyen? Él es el heredero de Gaoyan, el maestro del príncipe heredero. Quyen, ¿puedes dejar de hacer tonterías? Aunque Xiao Dingyi me ha fallado. Aunque no tengo que guardar fidelidad conyugal por él. Pero antes de que nos divorciemos, no puedo hacer nada que sea escandaloso o inmoral. Es broma. Ven, prueba esto. Ciruelas agrias. ¿Cómo sabías que me gustan últimamente? Agrio para niño, picante para niña. ¿Significa que esperas un niño? ¿Yo? Lo escuché de Daoyi. Vaya con Daoyi. Parece que tiene 2 amos. ¿Qué tiene de malo tener 2 amos? ¿Acaso crees que te haría daño? Además, ¿ya olvidaste, princesa? En ya es tu hombre. No hablemos más de lo que pasó ese día, príncipe heredero. Lo repites todo el tiempo. El pulso de Fuer realmente está embarazada. Si no lo digo, ¿dónde más? ¿Acaso en el corazón? Príncipe heredero. Soy una mujer casada. Divorcio. Si no funciona, simplemente presionarlo por todos lados. Presionar a ese tal Xiao Dingyi por todos lados. Haré que no pueda sobrevivir en la capital. Tú, Fuer, solo tienes estas 2 opciones. Debes elegir una. príncipe, ¿por qué insistes tanto en mí? ¿Qué haces? La princesa acaba de preguntarme por qué insisto tanto en ti. ¿Acaso la princesa no lo entiende? No entiendo lo que dices. La princesa tiene mi rehén. ¿Y aún piensa vivir bien con Xiao Dingyi? ¿Qué rehén? Naturalmente. Mi hijo. Como tú. El pulso que acabo de tocar, no me equivoqué. Realmente estás embarazada. Mi hijo. No es cierto. Esa noche, estaba drogado con un afrodisíaco y tú me ayudaste a desintoxicarme. Te negaste rotundamente, y además, esa noche tú. Entonces supe. Estás embarazada de mi hijo. ¿Qué? Después de eso, investigué sobre el elixir secreto de Occidente, Denxianlu. Esa droga no solo puede causar un embarazo de una vez, sino que todos los abortivos son inútiles. Desde entonces, lo supe. Realmente estás embarazada de mi hijo. El príncipe heredero es realmente astuto. Pero este niño, en primer lugar, es mi hijo. Y en segundo lugar, es tu hijo. No estarás pensando en arrebatármelo, ¿verdad?
¿Princesa? Tienes razón. Este niño es primero tuyo. Y luego mío. Por eso, primero debo arrebatarte a ti. Y el niño, naturalmente, será mío. Príncipe heredero. Tú y yo. No tenemos sentimientos. Princesa, te lo digo. Una vez no funciona, pues dos. El afecto se puede cultivar. Yo, el príncipe heredero, tengo todo el tiempo del mundo. Escalaré el muro todos los días. Te lo digo. Si un día no basta, En vendrá a buscarte todos los días. Ya he dado órdenes a Daoyi. Antes de que tú y Xiao Dingyi os divorciéis. No permitiré que se te acerque, que te toque ni un pelo. De lo contrario, haré que le corten la cabeza. ¿Lo del divorcio entre Xiao Dingyi y yo? ¿También te lo ha contado Daoyi? Princesa, con tu nivel actual. Xiao Dingyi ni siquiera es digno de ti. Si no, ¿por qué en el campo de caza de hoy? ¿Desviaste su flecha? Y además, buscaste méritos para ti misma. Y gestionaste tu propio palacio de la princesa. Si el príncipe heredero ya lo ha notado, entonces seré directa. Xiao Dingyi me ha traicionado. Y se ha aliado con los Ling para humillarme. No solo quiero divorciarme de él, sino que también quiero pisotearlo. Entonces, ¿tienes planes? ¿Necesitas mi ayuda? No, mi propia venganza la llevaré a cabo yo misma. Entonces, después de divorciarte de él, ¿habría alguna posibilidad de que considerarme a mí? Es tarde, tengo sueño. Príncipe heredero, regrese a descansar. Volveré, seguro. Tú también me aceptarás, seguro. ¿Yo? He renacido en esta vida. ¿Puedo todavía confiar en los hombres de este mundo? Princesa, últimamente me has pedido que observe los movimientos de Lin Xuanxuan. He descubierto que a menudo va a la villa de la familia Yue. En el incendio de la última cacería de primavera, ella cargó a la anciana Yue fuera del fuego. O fue su plan, o fue del quinto príncipe. Y de la consorte Yue. Vamos, echemos un vistazo. Adelante. ¿Por qué llegas tan tarde? Te he echado de menos. ¿Lin Xuanxuan se reúne a escondidas con Izuan? Cariño, no pensé que tuvieras nuevos trucos. Una vez más, suavidad, mira. Estoy embarazada. Ya no puedo más. ¿Cuándo se va a perder este estorbo? Pronto. Incluso el plan para desviar la culpa. Ya lo he pensado. Con una panza tan grande y sin descansar. Ahora tengo todo listo, solo me falta tu ayuda. No se preocupe, Su Alteza. ¿No vine a darle buenas noticias? Este es el mapa de despliegue del Ejército del Norte. Muy bien. ¿Qué quiere Xiao Dingyi? Él quiere el puesto de comandante de las 5 ciudades. ¿Qué? ¿Xiao Dingyi? ¿No es su ambición demasiado grande? ¿Su Alteza no quiere dárselo? Yo también creo que es ambicioso. ¿Debería volver y hablar con él? Olvídalo. Ahora es un momento crucial. Lo que él quiera, se lo daré. ¿Xiao Dingyi traicionó a mi padre y hermano? Princesa, ¿Xiao Dingyi realmente? Por su propio beneficio, vendería la fortaleza militar del norte. Al quinto príncipe. Parece que la derrota de mi padre en la vida pasada no solo fue por la falta de suministros, sino también porque el quinto príncipe saboteó los caballos de guerra. Daoyi. Lleva esta carta al frente a manos de mi padre. Sí. Padre, espero que esta vez, con mi advertencia, pueda salir del peligro. Princesa. ¿Y qué hay de Xiao Dingyi? ¿Y Lin Xuanxuan? ¿Qué piensas hacer? Xiao Dingyi por ahora solo sabe el mapa de despliegue de mi padre. Ya envié una carta a mi padre para que se traslade.
Ahora no puede amenazar a la familia Wei. En cuanto a esa Lin Xuan, probablemente planea usar un aborto. Para matar 2 pájaros de un tiro. ¿Quieres decir que podría usar el aborto? ¿Para culparte a ti? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ve a llamar a Hua Mei. Ha llegado el momento de que ella devuelva el favor. Sí. ¿Por qué tienes los ojos tan rojos? ¿Qué te pasa? Princesa, tienes que hacerme justicia. Ahora eres una concubina noble en la mansión, no hace falta que te llames a ti misma sirvienta. Princesa, eres tan buena conmigo, si lo hubiera sabido antes, no debería haber entregado mi cuerpo a Xiao Dingyi. Solo para terminar sola, pasando la noche en una habitación vacía. Pasando la noche en una habitación vacía. Esto. Lin Xuan ya está embarazada. En teoría, siendo recién casada, debería ser la favorita, ¿no es así? Princesa. Esa pequeña adorable, Lin Xuan, aún estando embarazada, logra atraer al general para que pase cada noche en su tienda. ¡Qué habilidosa, después de atender al 5.º príncipe! Regresa y sigue alimentando a Xiao Dingyi. Princesa, Hua Mei dice la verdad, y no solo eso. Esa pequeña adorable me tortura a diario, en el patio del general. Soy peor que la más baja y vil de las sirvientas. ¿Sabes por qué te he llamado hoy? Princesa, te ruego que me ayudes. Estoy dispuesta a convertirme en el arma más afilada en tus manos. El arma más afilada en tus manos. Ella todavía tiene el gusano que Jian Yu le puso. No hay que temer que traicione. Bien. Ya que nuestro enemigo común es Lin Xuan. Entonces, ¿por qué no? ¿Unimos fuerzas para eliminarla? Excelente, princesa. Haré cualquier cosa que me digas. Solo quiero que esa pequeña adorable muera rápido. Princesa, ¿qué estás haciendo? Protegiéndome de ladrones. ¿Por qué está cerrada la puerta? Príncipe heredero. Debe haber sido la princesa quien cerró la puerta. Hace mucho frío por la noche. ¿Por qué no nos volvemos por ahora? Cerró la puerta. ¿Por qué cerró la puerta? No finjas delante de mí, ¿de acuerdo? ¿Por qué cerró la puerta la princesa? ¿Acaso no lo sabes en tu interior? Los ladrones llegan cuando quieren. La princesa tuvo previsión. Fuer, ábreme la puerta. Quiero ver a mi hijo. Lo extraño. Quien, baja la voz, es mitad de la noche. ¿Acaso deseas que me ahoguen en una jaula de cerdos? Señora, extraño a mi hijo. Por favor, ábreme la puerta. ¿Es solo este pequeño deseo? ¿No puedes complacerme? El bebé aún está en la barriga. ¿Qué demonios estás mirando? Señora, te extraño. Déjame verte entonces. Déjame verte una vez, por favor, señora. Déjame entrar, señora. Lárgate. Vete. ¿Qué pasa con tanto alboroto? ¿Y traes a un hombre extraño al patio trasero? Suegra, encontré en este sirviente una prenda interior de mujer. Al mirar de cerca, llevaba bordada la palabra Wei. ¿Qué? ¿Acaso es la prenda interior de la señora Wei? Suegra, al principio tampoco podía creer que la hermana se reuniera en secreto con el sirviente Fu. Así que, llamé a la hermana Hua Mei para que lo identificara. Después de todo, la hermana Hua Mei fue la doncella personal de la señora Wei. Estas pequeñas prendas, ella seguro las ha visto. Suegra, la ropa interior de la señorita, antes, siempre la compraba yo. La palabra Wei en esta, la bordé con mis propias manos. No puede ser falsa. ¡Qué descaro! Esta pequeña pícara de la señora Wei se ha mezclado con un sirviente de baja estofa. ¿Cómo puede hacerle esto a mi hijo? Que venga esa pícara de la señora Wei a verme ahora mismo.
No sé por qué me llama, suegra. Te has mezclado con un sirviente y aún te atreves a preguntar. Suegra, ¿no creerá que esta prenda interior es mía? Huamei ya lo ha confirmado. ¿Y aún te atreves a negarlo? Pícara, la última vez casi me matan a golpes por tu culpa. Esta vez te haré ahogar en una jaula. Señorita, ¿por qué? ¿Hiciste algo tan indigno contra el general? Aún no se ha investigado bien este asunto. ¿Y ya quieren condenarme? Hermana, sé que no fue tu intención. Seguro fue ese sirviente quien te sedujo. Si estás dispuesta a arrepentirte sinceramente ante el general, yo hablaré por ti. Yo... Mi vientre. Swanger, ¿qué te pasa? Suegra. Suegra, me duele mucho el vientre. Mi bebé. ¿Habré perdido a mi bebé? Maldita mujer. No solo te reunías con tu amante, sino que también mataste a mi nieto. Voy a denunciarte. Suegra, esta es la tercera vez que me denuncia ante las autoridades. ¿Esta vez estás segura? Una mujer casada que comete adulterio merece la muerte. Y ahora además mató a mi nieto. Voy a denunciarla. Muy bien. Entonces espero que mi suegra no se arrepienta después. Tú, señora Zhang, tú misma buscas la muerte. Esta vez haré que no regreses. Señora Zhang, ¿cómo eres tú otra vez? Oh, gran juez justo. Esta vez debe hacerme justicia. La anciana señora Xiao ha denunciado a su nuera ante el tribunal otra vez. Es la tercera vez este mes. La princesa se ha topado con una suegra tan malvada. ¡Qué triste! Príncipe heredero. ¿Qué hace aquí? No se alarmen, todos. Este príncipe heredero solo. Pasaba por casualidad. Magistrado Su, continúe con el caso. Sí. Por favor, príncipe heredero, tome asiento. El príncipe heredero es tan guapo. Hasta su respiración es sexy. ¿Pasaba por casualidad? ¿Acaso Dao Yi le dijo? Gran juez justo. Esta Wei sí ha tenido una relación ilícita con un hombre ajeno. Esto es la evidencia. Dilo tú mismo. Señor, hace 3 noches, estaba barriendo hojas en el patio. La princesa me llamó detrás de la rocalla. Dijo que en estos 3 años nunca había compartido lecho con el general, se sentía muy sola. Así que estuvimos detrás de la rocalla. Después, la princesa incluso me dio su ropa interior más íntima. Gran juez justo, fue la princesa quien me sedujo. No tiene nada que ver conmigo. Princesa, ¿has tenido una relación ilícita con el sirviente de la mansión? ¿Es cierto esto? Swanger, ¿qué haces aquí? Tu vientre. Maldita. General, así es como sucedió. Seguramente mi hermana también. Fue un momento de locura. Vaya rápido al tribunal del condado a salvarla. ¿Se atrevió a tener una relación ilícita con un hombre ajeno a mis espaldas? Y además dañó a nuestro hijo. Merece morir. Cálmese, general. Weifu, esta vez estás condenada. Wei, sí. ¿Te atreves a tener una relación ilícita con un hombre ajeno a mis espaldas? General Xiao, el magistrado Su aún no ha llegado a una conclusión sobre este asunto. ¿Por qué tanta prisa? Estos 2 días, varias veces quise compartir lecho contigo y siempre te negabas. Resulta que ya no eres pura desde hace tiempo. ¿Silencio? Es cierto que la princesa ya no era pura desde hace tiempo. Lástima que... General Xiao, te equivocaste de persona. El general Xiao, como esposo de la princesa, por razón y por deber, debería investigar la verdad del asunto para proteger la reputación de la princesa. Pero el general Xiao directamente le impuso la acusación de adulterio. ¿Por qué es así en la cabeza de la princesa? Sí, las familias adineradas valoran su reputación, incluso si es verdad. ¿Cómo podría llegar a coquete? Esto es extraño. Creo que la princesa es inocente. Solo al hacerlo público, Weifu quedará desacreditado. Entonces podré degradarla a concubina y controlarla a voluntad. Por supuesto, no quiero creer que ella haya hecho algo así. Solo que ahora, hay testigos y pruebas. ¿Cómo puedo no creerlo? Princesa, la noche de hace 3 días. ¿Dónde estabas? Señor, hace 3 días estaba en mi habitación, las sirvientas del patio pueden atestiguarlo.
Señora Wei, las sirvientas del patio. Naturalmente te cubrirían. La suegra y esta Lingxi siempre han tenido buena relación. Puedo entender que... ¿Te uniste a ella? ¿Para tenderme una trampa? Tonterías. Ahora hay el testimonio del criado. Además, la prueba del carácter Wei en el corpiño. ¿Qué más tienes que alegar? El criado puede confabular, el carácter Wei también puede ser falso. Señor, antes era la sirvienta de la princesa. Yo bordaba el carácter Wei en su ropa interior. No es falso. Acabas de decir que el bordado en el corpiño fue hecho por ti. Quizás el corpiño en manos del criado es tuyo. Ciertamente, solo Huamei podría falsificar el bordado. El testimonio del criado es unilateral. Señora Zhan, ¿tienes pruebas más contundentes? Yo. Suegra, si no tienes pruebas, yo tengo algunas. Señor, mire. Este corpiño lo encontré en la habitación del criado. Tiene bordado un carácter Lin. ¿Entonces puedo decir que el criado y Lingxi tienen una aventura? Wei, sí, estás diciendo tonterías. Esto es claramente una calumnia. Señor, no se apure. Tengo otras pruebas. Estas dos hierbas también las encontré en la habitación de Lingxi. Una es veneno, la otra es una píldora abortiva. Este pequeño encanto, ¿registró mi habitación? Píldora abortiva. ¿Qué quieres decir? General Xiao. Antes, Lin Xuanxuan no dijo que... ¿Acaso yo la empujé para que abortara? Ahora presento pruebas ante el señor Su. Lin Xuanxuan claramente. Abortó ella misma y quiere culparme. Wei, estás mintiendo. No tomé medicina abortiva. Me estás calumniando. ¿Es calumnia? Por favor, señor, traiga a un médico. Para examinarla y ver si su aborto ¿fue por medicina o porque yo la empujé? Puedo ordenar que venga un médico imperial. Genji. Sí. El médico está tan cerca, el médico imperial tan lejos. Para hacerte la pelota, príncipe, ¿quieres matarme de cansancio? Saludos al príncipe heredero, princesa. Por favor, médico imperial, examine a Lin. Informo al príncipe heredero y princesa, el aborto de Lin fue por haber tomado medicina abortiva. ¿Cómo es posible? Mujer venenosa. Para calumniar a la princesa. Hasta tu propio hijo envenenaste. Hasta las fieras no matan a sus crías. Lin, ¿por qué abortaste? ¿A mi nieto dorado? Alguien quiere silenciarlo. Médico, rápido, sálvelo. Gracias, señor Su. Gracias, médico imperial, por ayudar. Por favor, médico, revise si este veneno es el mismo. ¿Qué envenenó a este sirviente? Princesa, es el mismo veneno. Tía Lin, ya hice todo como me dijiste. ¿Por qué aún quieres matarme? ¿Qué está pasando aquí? Señor, este corpiño bordado con Wei me lo dio la tía Lin personalmente. Y lo de los encuentros con la princesa también me lo enseñó la tía Lin. Lin, ¿qué tienes que decir? Era Swanger. Pero incluso si lo hizo, seguro fue por mí. Fuer, somos familia. Hablemos en casa tranquilamente. Demos otra oportunidad a Swanger. En casa la castigaré. El general Xiao es tan hipócrita. La anciana Xiao antes acusaba a la princesa, deseaba su muerte. Ahora que su concubina falla, dice que es asunto familiar.
No logra nada, no es buena persona. El general me trató así, no debí traicionarlo. Por el quinto príncipe. Aborté a mi hijo. Xiao, sálvame. Lin, ¿lo admites entonces? Todo esto, la suegra me obligó. Lin. Miente sin parar, calumnias. Huamei puede testificar. Sí, señor Su, todo esto fue ordenado por la anciana señora. Menos mal que me guardé unas. Coordiné con Huamei. Señor, originalmente la princesa era mi señora, me trataba con gran bondad. No debería haberla perjudicado, pero la anciana señora usó a mi familia. Para amenazarme, no me atreví a desobedecer. Sí, señor. La señora Zhang, para incriminar a la familia Wei, me instigó. Y usó al bebé en mi vientre. Señora Zhang, fuiste tú quien mató a mi hijo y al de Xiao Lang. Pequeña desgraciada, acusas falsamente a tu suegra. Te voy a destrozar la boca. Madre, me has decepcionado mucho. Hijo, ¿tú tampoco me crees? Soy tu madre. ¿Cómo podría yo haber matado a mi propio nieto? Madre es realmente tonta. Durante este tiempo me ha causado muchos problemas. Entre ella y Xuanger. Solo puedo salvar a una. Xuanger es tan comprensiva. Si no fuera por tus instigaciones, ¿cómo sería tan tontamente filial? No, tú. Xiao Dingyi es peor que un perro. Incluso a su propia madre la puede abandonar. Señora Zhang, ¿tienes pruebas de tu inocencia? Yo. Si no las tienes, acusar falsamente a la princesa y dañar al feto es un crimen capital. Hijo, realmente no lo hice. Tienes que creerme, hijo. Créeme. Madre, ahora Xuanger todavía necesita vivir para tender un puente con el quinto príncipe, para el futuro de mi hijo. Lo siento. Madre. El cielo lo ve todo, hijo, ya no puedo ayudarte. ¿Guardias? Llévensela. Sí. Hijo, sálvame. Hijo, hijo, sálvame. Hijo. De pleno día, príncipe heredero, me citas aquí. ¿No temes que alguien nos vea? Mejor que nos vean. Así. Puedo pedir un estatus. El temido príncipe heredero, frente a la princesa, se arrastra de manera vergonzosa. Queen. No olvides que todavía soy la esposa de Xiao Dingyi. Simplemente no entiendo. ¿Por qué aún no te divorcias de Xiao Dingyi, alguien que favorece a la concubina y maltrata a la esposa, que ni siquiera perdona a su propia madre? ¿Por qué aún no te divorcias de él? Príncipe heredero. No es que no quiera divorciarme de él. Voy a repudiar a mi marido. Y además, quiero que muera sin un lugar donde enterrarlo. En mi vida pasada, él causó la muerte trágica de toda mi familia Wei. En esta vida, le haré pagar con sangre. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, confío en Fuer, por supuesto que confío en ti. Una vez que repudies a tu marido, dame un estatus. Boca de miel. Princesa, hoy me he portado bastante bien, ¿no? La coordinación fue perfecta. La princesa es sabia. Ya sabía que los Ling iban a culpar a los Zhang. Pero... ¿qué pasa? Los Zhang te atormentaban. Ahora que se han ido, ¿no estás contenta? Princesa, solo siento pánico. Xiao Dingyi, por poder y posición, incluso puede abandonar a su madre. Yo no me atrevo a quedarme a su lado. Temo que algún día me convierta en su sacrificio. ¿Quieres decir que quieres divorciarte de él? Suplico a la princesa que decida. Princesa. Esto es. En la vida pasada, Huamei me perjudicó, también incitada por los Zhang. En esta vida, la usé para eliminar a los Zhang, completando el ciclo. No es necesario quitarle la vida. Desde que volvimos del templo, noté que algo no iba bien en ti. Así que le pedí a Jianyu que te implantara un gusano venenoso. En cuanto albergues pensamientos de traición, el veneno puede activarse en cualquier momento. Princesa, esta sirvienta reconoce su error.
Bueno, toma esto. Esta noche recoge tus cosas y vete. Para deshacerse de una concubina. No se necesita el consentimiento de Xiao Dingyi. Yo se lo diré. Muchas gracias, princesa. Madre, lo siento, madre. Las acciones tienen consecuencias, hijo, no puedo ayudarte. ¿Guardias? Llévenselo. Hijo, sálvame. Hijo, hijo, sálvame, hijo. Todo es culpa de este hijo desobediente. Por el futuro de tu hijo. Solo puedo pedirte que lo soportes. En la próxima vida, volveré a ser tu hijo. Xiao Lang, lo siento. No debí ser tan neciamente filial. Este asunto. Debería haberlo discutido contigo primero, y no debí deshacerme de nuestro hijo sin consultarte. Xiao Lang, pero no te preocupes. Ahora ya tenemos a Sener. En el futuro, te daré más hijos. Mujer venenosa. ¿Fue tu madre quien lo preparó, o tú, para incriminar a la familia Wei? Tú sabes bien si fue un error o un intento fallido. Se acabó. Xiao Dingyi sabe que fui yo. Querido Xiao, todo lo hice por ti. Por mí. La señora Wei me humilló para matarla. Arriesgué incluso a mi hijo, pero caí en la trampa de ella y Huamei. Le fallé a mi suegra. La familia Ling aún quiere, por mí, contactar al quinto príncipe. Basta. No te estoy reprochando. Al fin y al cabo, mi madre es realmente torpe. Con ella aquí, es probable que arruiné los planes. Swanger, prométeme que, pase lo que pase en el futuro, siempre lo discutirás conmigo. Querido Xiao, esta noche estás cansado. ¿Por qué no? ¿Te ayudo a descansar? Ahora, Xiao Dingyi tome este gusano. Y el hechizo de amor estará completo. Cuando la señora Ling abortó, tomé su sangre como ingrediente. Para alimentar al gusano. Solo necesita que Xiao Dingyi tome este gusano. Y el hechizo de amor surtirá efecto. Siempre que Lin Xuanxuan tenga pensamientos de traición, Xiao Dingyi sufrirá toda su vida. Como si miles de flechas le atravesaran el corazón. En esta vida, haré que pruebes el sabor de la traición. General Xiao, mi señora condesa desea verte. Esta pequeña de la familia Wei, ni temprano ni tarde. Aparece justo ahora. Swanger, regresa primero. Ahora que la familia Wei tiene influencia, es mejor no ofenderla. Entendido. Entonces, me retiro. Señora, ¿por qué tan tarde? Y aún sin dormir. No podía dormir, quería tomar unas copas con el general. Tome asiento, señora. ¿No será que esta pequeña está celosa? ¿E intenta congraciarse conmigo? Sobre lo de hoy. Te pido disculpas en nombre de mi madre. ¿Para protegerla? Incluso está dispuesto a abandonar a su propia madre. Señora, ¿a qué te refieres con eso? Es obvio que madre se lo buscó a sí misma. No es culpa de Swanger. Bueno, ya no hablemos de esto. Esposo mío. Un momento de noche de bodas vale más que 1000 oro. ¿Qué tal si no desperdiciamos esta oportunidad? Espera. ¿Qué está haciendo, señora mía? Esposo mío, déjame darte de beber. Qué gustazo tener una esposa tan ingeniosa. Tu marido sabe que eres capaz tanto en la literatura como en el arte de la guerra. Si hubieras sido más sensible así desde el principio, nunca habría favorecido solo a la señora Ling. Señora mía. ¿Por qué siento que hay algo en este vino? Me duele la garganta. ¿Qué pasa? ¿Solo el vino que te da la señora Lynch es aromático? ¿El que yo te doy no sirve de nada? No, no me refería a eso. La noche de bodas es corta, esta noche. Voy a tener un hijo contigo. Señora, ¿qué estás haciendo? ¡Qué entretenimiento! Xiao Lang. ¿No te apetece probar algo nuevo? ¿Mi esposa tiene una nueva sorpresa para mí?
Señora princesa. Señora mía. ¿Qué pasa aquí? Señora, no te vayas. La noche es muy larga, disfrútala bien. Waifu. ¿Te atreves a engañarme? Suéltame. Señora princesa, este es el mapa de disposición militar del Ejército del Norte. Y también hay cartas entre él y el quinto príncipe. Se lo robé cuando lo engañé para que se tapara los ojos hace un rato. Genial, señora princesa. Con esta prueba, Xiao Dingyi, el quinto príncipe y la familia Yue. Todos están condenados a muerte. No hay tiempo que perder, vamos al palacio esta misma noche. Ahora Xiao Dingyi está atado por mí. No se dará cuenta de que perdió esto por el momento. Pero una vez que lo note, se pondrá en contacto con el quinto príncipe y podrían surgir imprevistos. Tienes razón, señora princesa. Entonces vamos al palacio ahora mismo. No hay prisa. Esperemos un poco más. ¿Esperar? ¿A qué esperamos? Un carruaje gratuito. Fuer, ¿por qué estás aquí? Y además sales tú mismo a recibirme. ¿Será que ya me aceptaste? Todo vale la pena todas las noches que me he trepado por la pared. Por fin lo conseguí. ¿El carruaje está afuera? En este momento todavía me preguntas dónde está el carruaje. ¿Acaso no quieres recordar conmigo lo que pasó en el carruaje ese día? Detente. Tengo asuntos importantes. Xiao Dingyi y el quinto príncipe. ¿Están intentando traicionar al país? Ahora tengo a Xiao Dingyi atado a la cama. No hay tiempo que perder. Esta noche entramos al palacio. No hace falta. Ahora las pruebas ya están en mis manos. ¿Crees que yo no puedo llevar a Xiao Dingyi directamente al palacio? Esto, sin la orden del emperador, no sería apropiado, ¿no? ¿Crees que el emperador me reprocharía? Este tipo tiene mucho peso ante el emperador. Sí, las cosas escandalosas que ha hecho el príncipe heredero. Son muchas. Como la vez del ministro de Hacienda, también actuaste primero y pediste permiso después. Hasta me hace dudar si eres hijo ilegítimo del emperador. Mi Fuer es muy listo, hasta eso lo adivinaste. Pero estas cosas aún no es momento de decírtelas. Jianyi, tú y Dao Yi, juntos. Lleven a Xiao Dingyi y a Lin Xuanxuan al palacio. Sí. Tú ven conmigo al carruaje primero. Emperador. Quien, ¿con qué derecho entras tan campante? ¿A la mansión del general a arrestar gente? Maldición. ¿Acaso lo de Xiao Dingyi y yo ha sido descubierto? Guardias. Quinto príncipe. ¿A dónde vas? Quien, ¿qué pasa? ¿Acaso este príncipe no puede ir al baño? Quinto príncipe, parece que estás algo apurado. No te irás sin terminar de escuchar lo que tengo que presentar. ¿No son esos los planos de formación y las cartas que escondí en mi habitación? ¿Por qué están en manos de Quien? Es Waifu, ese pequeño adorable. Resulta que tenía tales intenciones. Hijo desleal. ¿Cómo te atreves a aliarte con Xiao Dingyi para cometer tal traición a la patria? Padre, es una injusticia. Seguro fue Xiao Dingyi, él me calumnió. Está escrito negro sobre blanco. ¿Crees que este padre no reconocería tu caligrafía? Emperador, en este mundo no son pocos los expertos en imitar escritura. ¿Acaso solo con estas pocas cartas vas a condenar a mi hijo? ¿Y si sumamos la confesión y las pruebas del viejo ministro? Padre. Su servidor se presenta ante su majestad. Querido ministro, ¿no deberías estar en la frontera? Su majestad, hace unos días mi hija Waifu ya me escribió una carta, informándome sobre Xiao Dingyi y el quinto príncipe, y su traición al colaborar con el enemigo. Y me avisó para trasladar los caballos de guerra. No solo eso. Aquí están las pruebas del crimen. Su majestad, por favor, revíselas. Después de trasladar los caballos, descubrí estos caballos que corrían hacia el campamento original. Tras la inspección del veterinario,
Todos estos caballos están infectados con la peste. ¿Qué? ¿Caballos enfermos? En ese caso, si estos caballos se mezclan con la manada, entonces en el frente de la frontera, decenas de miles de caballos de guerra quedarán infectados. Para entonces, el ejército seguramente será derrotado. Hijo indigno. Las pruebas son irrefutables. ¿Qué tienes que decir? Fue Xiao Dingyi, con el mapa de despliegue militar de la familia Wei. Hijo, también fui engañado por ese malvado por un tiempo. Padre emperador, perdóname. No, su majestad. Fue el quinto príncipe quien me escribió primero. Y luego me obligó a hacer esto. Mi concubina, la señora Lin, puede testificar. Xuanguer, ¿di algo? Señora Lin, confiesa la verdad. Maldición. ¿A quién debo ayudar? El quinto príncipe tiene un poder inmenso. Si hoy lo ayudo, en el futuro quizás pueda convertirme en la princesa consorte del quinto príncipe. Pero Xiao Lang, por mi culpa, incluso perjudicó a su propia madre. Esta humilde mujer. Xuanguer, habla rápido. Fue el quinto príncipe. Fue el quinto príncipe quien envió la carta con el dibujo del árbol de la seda. Fue el quien quería el mapa de despliegue militar de la familia Wei. Todo fue él. La peste y la traición, todo lo hizo él. Lin Xuan. Fue claramente Xiao Dingyi. ¿Quién te hizo ir a rescatar personas en el incendio y luego te hizo traer el mapa de despliegue militar para rendirte? Lo de la peste y la traición. También fue él quien sedujo a este príncipe. Lin Xuan. Voy a ver a quién ayudarás. Detrás del quinto príncipe está la concubina Yue. Y Xiao Dingyi, la familia Wei, en quien antes confiaba, ahora lo odia a muerte. Majestad, lo que dice el quinto príncipe es cierto. Él y yo fuimos engañados por Xiao Dingyi, y por eso cometimos este grave error. Suplico su perdón, majestad. Xuanguer, ¿qué estás diciendo? Lo siento, Xiao Lang, yo quiero vivir. ¿Por qué me acusas? Yo siempre te traté bien. Incluso abandoné a mi madre. ¿Por qué me acusas? General Xiao, entonces admites que la autora intelectual de la acusación de ese día ¿fue Lin Xuan? Todo es culpa suya. Es esta zorra que me sedujo y envenenó nuestra relación. Ya me he dado cuenta de mi error. De ahora en adelante, vivamos bien juntos, ¿de acuerdo? Antes, calumniaste a tu propia esposa, utilizaste las tropas de tu suegro. Pensaste en traicionar al país y aliarte con el enemigo, y soñaste con una buena vida junto a la princesa Yonan. ¿Acaso te lo mereces? ¿Por qué no me lo merezco? Somos marido y mujer. Soy tu esposo. Tú me ayudarás, ¿verdad? Xiao Dingyi. Llevo 3 años casada en la familia Xiao y tú has estado 3 años en la frontera. Yo serví a tu madre y gestioné la casa. Pero tú, junto a Lin Xuan, intentaste humillarme en múltiples ocasiones. Incluso planeaste dañar a mi padre y hermanos, traicionando a la familia Wei y aliándote con el enemigo. Tus crímenes son innumerables. Hoy, yo te repudio como esposo. Te repudio. En la capital de Luojín aún no hay un precedente así. Sí. Repudio. Xiao Dingyi, mira. Esto es una carta de repudio, no de divorcio mutuo. A partir de hoy, solo soy una mujer de la familia Wei, ya no la esposa de la familia Xiao. ¿Qué estás haciendo? Me han repudiado. Si aquel entonces, estando en la aldea, no me hubiera dejado seducir por Lin Xuan y hubiera vivido bien con Wei Fu, ¿habríamos llegado a este punto? Zorra, todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, ¿cómo habría podido repudiarme? Xiao Lang, ¿de verdad quieres estrangularme? Xiao Dingyi. Es ridículo. Antes, mientras te apoyabas en los Wei, también intentabas mantener tu propio orgullo, lanzando calumnias contra los Wei. Y ahora intentas defender tu dignidad. En pocas palabras, eres un hombre inseguro y vil. Zorra, te mataré. ¿Qué está pasando? Parece que el hechizo de amor está actuando. Guardias. Llevar a Izuan Xiao Dingyi y a la concubina Lin Xuan Yue ante el tribunal de los 3 departamentos para su juicio. El príncipe heredero Gao Yan supervisará. Este ministro obedece el decreto. Guardias.
Belleza, todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, ¿cómo habría llegado a este punto? Xiao Dingyi, ahorra tu aliento. ¿Acaso te obligué a casarte conmigo? ¿O te obligué a arreglar al hijo del príncipe? ¿Tú? Lo que más me arrepiento en la vida es haberme unido a ti. Y de haber tenido a Sener contigo. Si ambos morimos, ¿qué será de Sener? Morir. Yo no voy a morir. No es posible. Xiao Dingyi, el ministro de la Corte de Justicia, ya lo ha investigado. Las pruebas son irrefutables. Tu muerte es segura. Fuer, sálvame. Reconozco mi error. Ruega al emperador que me perdone. Vivamos bien juntos. Vivamos bien juntos. En mi vida pasada también pensé así. Pero tú me humillaste en nuestra noche de bodas, buscaste a alguien para manchar mi honor. Nunca pensaste en perdonarme. Wei Fu, si no fuera por tu familia, los Wei, ¿cómo me señalarían diciendo que ascendí gracias a una mujer? Solo con tu muerte, yo, Xiao Dingyi, podré ser un verdadero hombre. Y ahora piensas en vivir bien conmigo. Es realmente ridículo. Xiao Dingyi, lo que más me arrepiento en esta vida es haberme casado contigo. Tu bondad no me interesa. Tranquilo, Xiao Dingyi. De ahora en adelante. Me encargaré de cuidar bien a Fuer. ¿Qué quieres decir? Xiao Dingyi, ¿aún no lo entiendes? Wei Fu ya está embarazada. Del hijo de otro. Cariñito. ¿Cuándo te enredaste con Queen? Mide tus palabras. Si no hubieras conspirado con la señora Zhan para que alguien me violara, y además me hubieras dado esa droga desvergonzada, el elixir inmortal, ¿cómo habría buscado al príncipe heredero para que me ayudara? El elixir de la inmortalidad. Así es como es en verdad. No es de extrañar que después de envenenarte, hayas regresado sana y salva. Xiao Dingyi, así que todo esto ha sido tu propia culpa. Cariño, lárgate de aquí ahora mismo. Xiao Dingyi, mañana al mediodía te van a decapitar en público. Mejor ahorra fuerzas y come bien tu última comida. ¿Qué? ¿Mañana al mediodía? No quiero morir. No quiero morir, no voy a comer. Señor, se ha mordido la lengua para suicidarse. Tiene agallas, la verdad. En el camino al infierno no estarás sola. Xiao Dingyi vendrá a acompañarte pronto. Wei Fu, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando? Siento que mi corazón, como si se lo estuvieran comiendo hormigas. ¿Qué es esto? Es el veneno amoroso. Tú que te jactas de tu amor por Lin Xuan. Tan profundo y sincero, os puse este veneno a los dos. Para poner a prueba vuestro amor, ¿no? Así que aquel día no solo robaste las cartas entre yo y el quinto príncipe, sino que también en mi vino pusiste este bicho. Una vez que se implanta el veneno amoroso, si uno de los dos cambia de corazón o muere, el otro sufrirá como si 100 hormigas le royeran el corazón. Fuera. Antes de que te decapiten mañana, disfrútalo bien. Sálvame, fuera. ¿Qué te pasa? Tan nervioso y brusco. Lo siento, suegro. No me llames suegro. ¿Yo? Mi hija aún no te ha aceptado, no eres mi futuro yerno. Fuera, fuera de aquí. Suegro, esto es muy injusto de tu parte. Ahora Fuer y el niño son míos. ¿Por qué no puedo ser considerado? Yo no sabía. ¿Qué dijiste? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Suegro, ahora tanto Fuer como tú. Lo aceptéis o no, este niño es mío, y ahora yo. Voy a vivir en esta casa para cuidar bien a Fuer. Y a mi hijo. Tú. Ya nació, ya nació. Son gemelos, un niño y una niña. 2 gemelos. Señora, has trabajado duro. No me llames así. ¿Quién es tu señora? En Jianji. ¿Qué haces aquí parado? Ve a comprar suplementos para mi señora. ¿Para hacer un buen guiso? Sí. Daoji, ve a la puerta a lanzar fuegos artificiales para celebrar. Ve rápido. Señora, ahora que ya tenemos hijos. ¿Cuándo vamos a celebrar la boda?
¿Quién va a casarse contigo? Ya tenemos 2 hijos. No puedes dejar que estos 2 niños sufran. Yo. Si yo no tengo estatus, está bien, puedo ser la amante toda la vida. Pero no puedo soportar que estos 2 niños sufran tanto. Si tú asientes con la cabeza, yo definitivamente te llevaré a casa con una boda espléndida. Fuer. Si aceptas, te cuidaré bien a ti. Y a los niños, por favor, acepta. ¿De verdad? Entonces, de ahora en adelante, podré saltar la pared abiertamente. Podré entrar por la puerta principal abiertamente.